Biak San Miguelera, hemengo Basauriko lehenengo udaletzera izan zan lehenengo udaletzea, eta, badaukagu ohitura ja, orain dela ja urte batzuk, San Miguel aste honetan, San Miguel ospatu genuen atzo, jai gehiagirik ezin dugu egin momentuz, eta, tokatzen da gauzak, baltasunez hartzea eta lasaitasunez hartzea, baina atzo San Miguel eguna izan zen, baita ere. Orduan, ohitura daukagu ja aspalditik, San Miguel aste honetan esaten dugunez, osoko bilkura udaletzetik ataratzea, eta basauritarren izan zaneko lehengo udaletzera etortzea eta ospatzea. Horregaitik, gaur hemen gaude guztiok, eta ongi etorria guzti hori. Eta hasiko gara, gaurko osoko bilkurarekin. Lehenengo puntua, egoki bada, 2021ko uztailaren 29an egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. Suposatzen dut anok ikusitu zuela aktak, eta honen gainean ez dakit zerbait esateko daukazuen, da bezala, bozkatuko dugu. Elkarrekin Podemos? EH Bildu? Ados. PS? Ados. Eta EAJ? Ados. Ondo. Bigarren puntua, egoki bada, onestea, batetik, Basauriko udalaren eraikinak garbitzeko kontratuaren luzapena, bigarren lotea, eta bestetik, Basauriko udalaren eraikinak garbitzeko kontratua aldatzea, bigarren lotea, zenbait eraikin publikotan prebentzio, desinfekzio, garbiketa zerbitzua indartzeko, COVID-19aren ostean. Elkarrekin Podemos? Bueno, en principio, nosotros lo que queríamos es que hubiera habido para hacer la prórroga... Parkatu, Gobi. Aprieta el botón. Ahora, parecía, sí, como está encendido, parecía que estaba... Bueno, no, que echamos en falta que para la prórroga del contrato se hubiera hecho una evaluación y de los problemas que ha habido, porque en su día nos opusimos, la oposición nos opusimos a la división de dos contratos, a los de la limpieza. Y esto ha llevado a haber una serie de problemas que creo que se tendría que haber analizado antes de haber dado la prórroga. Ya nos damos cuenta que ya está encima y que eso no se puede hacer, pero esperamos que haya un análisis de los problemas que han tenido tanto de los trabajadores como de la afección al trabajo que hacen la propia división, porque como sabéis, la empresa es la misma empresa la que hace los dos contratos. En su día, si hubiera habido un informe diciendo que no era necesario por las dificultades que eso suponía de cara a las vacaciones, a las sustituciones y todo esto, pues podrían haber accedido a que no hubiera habido tal división, a ser dos empresas, a ser las empresas tan pequeñitas. Nada más. Ya lo he dicho, ¿no? Que vamos a decir sí, pero... ¿Bosca? Bai. Vale. EH Bildu? Nosotros entendemos que es la prórroga de algo que ya se aprobó en pleno de, creo que fue aquí también, en septiembre del 2019, y por tanto, en principio, si es una prórroga no tendría mayor historia. El tema es que nosotros queremos comentar dos puntos que nos llaman la atención. Primero, que hay una modificación del contrato de limpieza y se dice que hasta febrero del 2021 las tareas que hubo que hacer extra derivadas del protocolo COVID que marcó el Gobierno vasco no hubo coste debido a que había 1.200 horas adicionales por parte de la empresa. 1.200 horas que en principio no estaban destinadas a tener que asumir estas labores extras. Entonces, a partir de ahí, cuando se hace una modificación y se contempla en esta prórroga, la primera pregunta es si no se le va a decir al Gobierno vasco que tiene que asumir ese coste en esta modificación, porque sería quien tiene que asumirlo. Y en segundo lugar, a efectos prácticos, decir que nosotros en su día no votamos a favor de este contrato porque entendíamos que, aunque en principio hay que dividir por lotes, ya decíamos, y así nos lo decía la plantilla, que iba a haber problemas organizativos y a nivel de organización del trabajo. Entonces, nos gustaría saber si a la hora de hacer esta prórroga se ha valorado
cómo se están haciendo estos trabajos, porque nos siguen llegando quejas de los representantes de la plantilla de que sigue habiendo problemas en este sentido. Y nosotros nos reiteramos en que hubiera sido mejor, por esa razón organizativa, no haber dividido. Entonces nos vamos a abstener. PS, Gure botoa baiezkoa da. EAJ. Bueno, pues en diciembre de 2019, por explicar un poquito todo, se firmó el contrato entre el Ayuntamiento de Basaure y ISS, que es la empresa que actualmente lleva los dos lotes. Se firmó por un plazo de ejecución de 2 años y con 2 posibles prórrogas de 1 año de duración cada una de ellas. Por otro lado, como consecuencia de la situación extraordinaria que venimos soportando por la pandemia, se han venido realizando en diversos colegios públicos del municipio y otros edificios públicos trabajos de refuerzo, de limpieza y desinfección que no estaban previstos inicialmente en las prestaciones del contrato y que se prestan, como pueden ser trabajos de refuerzos en interruptores de la luz, teléfonos, ordenadores compartidos, grifos, barandillas. Bueno, una serie de trabajos extras que hasta ahora se hacían, pero no con las frecuencias que se vienen dando, que se tienen que hacer y que no es algo que nosotros nos lo inventemos, sino que está establecido en protocolos de educación del Gobierno vasco. Bueno, con lo cual ahora es el momento tanto de prorrogar, porque esté de prórroga, como de hacer la modificación para contemplar todos estos trabajos extras que tenemos que hacer. En cuanto a lo que comentabais, pues efectivamente, el año pasado el Gobierno vasco hizo un ingreso de cierta cantidad para asumir estos gastos también. No sabemos si este año pues harán también el ingreso. Esperemos que sí. No obstante, nosotros tenemos que modificar el contrato. Otra cosa es que luego recibamos subvenciones, pero nosotros tenemos que modificar el contrato. Y bueno, decir que no nos han llegado quejas de que los servicios, no sé, por parte de los trabajadores, que yo sepa, servicios técnicos y a contratación no ha llegado ninguna queja de estos trabajadores. Y bueno, y saben que estamos ahí para recibirlos y para que nos transmitan cualquier cosa. En cuanto a que decís, las vacaciones, las sustituciones, pues es lícito completar la jornada laboral con otros trabajos. Una persona que no tiene una jornada completa, si le ofrecen ampliar, yo entiendo que es lícito y puede trabajar para esa misma empresa o para otras empresas. Bueno, bozka bai. Ondo, ez badago besterik esateko, hurrengo puntura pasatuko dugu. 3. puntua, egoki bada onestea COD 244 postua aldatzea. IT eta az ataleko alboko teknikaria. COD 223 eta 247 postuak amortizatzea, IT proiektuan teknikaria eta COD 050 COD 053 bitarteko postuak desagertuko direla adierazpena kentzea. Elkarrekin Podemos. Sí, ahí también queríamos decir algo, que se eliminan 2 puestos que estaban en plantilla que no se han utilizado nunca, ¿no? Pero que lo que no nos parece bien o nos parece que desde el 2011 que existan en plantilla y no se ha utilizado, se tendría que haber explicado más detenidamente por qué se pusieron esos 2 puestos y por qué no se han utilizado y por qué se eliminan. Quiero decir que un mayor desarrollo a la hora de quitar de plantilla 2 puestos que no han existido nunca, pues por lo menos se tendría que haber dicho por qué se pusieron en su día. ¿No? Igual es que no lo sabéis, pero no lo sé. Bueno, lo demás vamos a aceptar porque está consensuado con todos los sindicatos y con todo, ¿no? Y creo que bueno, es realista que se haga cuando estos puestos no se han realizado nunca, pero bueno, que para que esas cosas no pasen se deberían de analizar, vamos. EH Bildu. Nosotros vamos a votar que sí, en principio porque como está acordado entre los sindicatos y lo que es el ayuntamiento, pues bueno, estará bien hecho. No voy a repetir lo que ha dicho el compañero, porque en comisión ya hicimos las mismas preguntas, entonces
pues es explicarlo. No me voy a reiterar. Nuestro voto es sí. PSE, Ados. EAJ, Ados, baina bakarrik apur bet erantzuteko, deciros que en realidad nosotros solamente podemos dar fe de lo que proponemos mientras estamos nosotros. Ahora hemos visto la necesidad que de llevar a cabo esta modificación con el único fin de reorganizar y dar estabilidad al departamento tal y como está en estos momentos conformado y en base a las necesidades que actualmente tiene. Entonces, de lo que sí podemos dar fe es de por qué lo hacemos, de por qué lo hicieron hace no sé cuándo que se creó, pues no sé. ondo, besterik ez badau, hurrengo puntura pasatuko dugu. Laugarren puntua, egoki bada onestea, R8 partzelaren lur zati baten kalifikazioa aldatzea, ondare ondasun izatera igaro dadin eta hala, mugakide den R9 partzelaren jabea den enpresari saldu ahal izateko. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Bai. PSE, Ados. EAJ, Ados. ondo. Hurrengo puntua, bosgarrena, egoki bada 2/2021 konpromiso kreditu onestea. Lurralde politika eta kontratazio arloak eskatu du eta 398.254,03 euroko zenbatekoa du. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Ados. PSE Bai. eta EAJ. Ados. O sea, así es. Bai, barkatu. Después de votar, sí quisiera decir que hacer un comentario, que cuando estamos de acuerdo con lo que es la documentación, pero creemos que al final el hecho de contratar el mantenimiento y de actualizar son parches, pero que igual habría que plantearse dotar dinero para hacer una renovación estructural, que no aparece en la documentación, pero bueno, sin más. Me parece un muy buen apunte. Hemendik itxira aurrekontuetaz eztabaidatuko dugu eta, bueno, horren gainean hitz egin ahal dugu. Egia da, aurrekontu zati importantea orduan hartu beharko gendukela, baina hitz egingo dugu horretaz bai. Bai, hurrengo puntua, 6. puntua, egoki bada 37/2021 kreditu aldaketa onestea. Lurralde politika eta kontratazio arloak eskatutako kreditu transferentzia da eta 60.000 euroko zenbatekoa du. Elkarrekin Podemos? EH Bildu? Ados. PSE? Ados. EAJ? Ados. Ondo, 7. puntua, egoki bada 38/2021 kreditu aldaketa onestea. Lurralde politika eta kontratazio arloko eskatutako kreditu gaitzea da eta 1.850.000 euroko zenbatekoa du. Elkarrekin Podemos? Ados. EH Bildu? Ados. PSE? Ados. EAJ? Ados. Ederto. 8. puntua, egoki bada 39/2021 kreditu aldaketa onestea. Lurralde politika eta kontratazio arloko eskatutako kreditu gehigarria da. Eta 10.452,81 euroko zenbatekoa du. Elkarrekin Podemos? María. Bai. Badeko zu mikrofonoa. Antes de votar, queríamos comentar un poquito, para agilizar la votación, vamos a hacer un comentario de este punto, del 8, del 9 y del 10. Y lo que queríamos decir es lo mismo que venimos diciendo otros plenos atrás y en otras comisiones, que hay cosas que deberían estar presupuestadas y que se están cargando a remanente. En este caso, son unas facturas antiguas que no entendemos por qué no está consignado este gasto para hacerlo frente y se carga a remanente. Lo mismo con los puntos del IMD y del Euskaltegui, que se está pagando con remanente indemnizaciones de jubilación. Entendemos que las jubilaciones
es un gasto que está previsto ya en el Euskaltegi. Llegamos a encontrar incluso unos gastos financieros de 132 euros que se cargan a remanente. ¿Qué pasaría si no hubiese habido remanente? ¿Hay que pedir un crédito para pagar esto? Es simplemente ese comentario. De todas formas, nuestro voto es a favor. Ondo, EH Bildu, Bai. PS, A2. EAJ. A2. Bueno, esan beharra dago hemen partida irutaz hitz egin dugu, baina guzti desberdinak dira. Batez ere 7. puntua, 8. puntua eta 9 eta 10 bezaldetik. Osea, 8. puntua orain pasatu digute koste batzuk, hau da, gasolina eta erregaiak, faktura batzuk, eta horrek ordaindu behar dira orain. Aurrekontuan aurretik bazeunden sartuta, baina enpresak gauza batetik edo bestetik, denbora pasatzen utzi zuen, eta teknikoki, baloratu egin zen remanentera pasatzea. Horregaitik, bestea egia da, eguneratu egin dabe orain, edo egin dituzte orain gastu desberdinak, batzuk jubilazioak orain eskatuta izan dira, orain dela egitzi eskatuta izan dira, eta batzuk kontrolpean eukinen aldoguz, edo aurreratu algara, baina beste batzuk ez. Eta kasu honetan, ezinezkoa izan da. Hori da, besterik ez. Dana den, 9. puntura pasatuko gara. Egoki bada, suposatzen dut Elkarrekin Podemos boskatu dauela 8, 9 eta 10 puntuak. Baietz esaten du, hori da. 9. puntua, egoki bada, kreditu aldaketa, Basauri Kirolak, erakunde autonomoak eskatutako kreditu gehigarria da. Eta 51.794,18 euroko zenbatekoa du. EH Bildu. Nosotros en el 9 y también entendemos que lo mismo para el 10. Vamos a votar que sí, porque, claro, hay que habilitar una partida para la subida salarial. Pero no estamos de acuerdo con que se utilice el remanente de tesorería para gastos que pertenecen al capítulo 1. Es decir, choca que la subida de sueldos se abone con remanente, porque en el presupuesto debiera estar contemplado la subida de sueldo, así como la cotización a la Seguridad Social, incluso igual también la indemnización por jubilación. Es decir, que algo que es una actualización de salario según el IPC no se contemple en presupuesto y haya que tirar de tesorería, pues, ¿qué quiere decir? Que sin tesorería no se sube el sueldo. De todas maneras, votaremos que sí, pero bueno. PS, Bai. eta EAJ. Bai. 10. puntua irakurriko dut. Naiz eta ja boska erdia emonda egon, egoki bada 01/2021 kreditu aldaketa honestea, Udal Euskaltegi erakunde autonomoak eskatutako kreditu gehigarria da. Eta 36.153,88 euroko zenbatekoa du. Elkarrekin Podemos eta EH Bilduk bere boska eman dute, orduan PS. Bai. Eta EAJ. A2. Bai, idazkaria, secretario, creo que está todo correcto. Digo, por los votos que han ido ondo. 11. puntua, egoki bada, 13 zenbakidun ordenantza fiskala aldatzea honestea. Zabor bilketa zerbitzuagatiko tasa arautzen du ordenantza horrek. Elkarrekin Podemos. Bai, Marian. Sí, queríamos comentar antes de votar una serie de cosas. La primera es que no estamos de acuerdo con que se haya sacado este punto de la propuesta de tasas para el 2022 que se nos va a entregar mañana mismo, ya que de esta manera se perpetúa una fórmula o porcentaje de bonificación con el que no estamos de acuerdo. El futuro está en el aumento de la recogida de materia orgánica, ya que este aumento supone la reducción de desechos que van a la incineradora, reducción de los gases de efecto invernadero, ahorro de energía, ahorro de recursos, incluido aquí el ahorro que supone para las arcas del ayuntamiento la disminución de recogida del resto, mejorando la calidad del suelo, biocombustibles, generación de trabajo, sustentabilidad y conservación del medio ambiente. Decimos ahorro porque a día de hoy la recogida de basura orgánica le cuesta a este ayuntamiento, voy a decir las cantidades sin IVA, 51,53 euros por tonelada, mientras que la recogida de la basura del contenedor gris se pone en 90,68, es que es casi el doble.
Se nos presenta para aprobar una bonificación en la tasa de recogida de basura de aproximadamente 2,5 euros al trimestre en el recibo de tasas para la gente que abra un mínimo 8 veces al mes el contenedor marrón. Pero se olvida un trabajo que tenía que estar ya realizado y que es el de explicarle de forma clara y sencilla a la población cuáles son los motivos de tener que separar los restos que van al compost con una buena campaña de sensibilización. Aparte de esta campaña, que de momento falta, se tiene que dar a la gente facilidad y comodidad a la hora de depositar la basura. En estos momentos, con los contenedores nuevos ya repartidos, nos encontramos con que no hay al lado de todos los contenedores de resto otro de compost. No solo detectamos estas carencias que se deberían haber trabajado antes de llevar a cabo la presentación de esta bonificación, sino que la consideramos escasa. Entendemos que este ayuntamiento debería aumentar la bonificación propuesta y además debería también considerar bajar el número de aperturas necesarias para acceder a la bonificación, para dar tiempo a la población que aún no participa a ir sumándose sin estar pendientes de si llegan a la cantidad mensual o no. Aquí podemos poner el ejemplo de cuando llegan las vacaciones o largos periodos que alguien tenga que cerrar la casa y marche a otro lado, o gente que viva sola y que igual no haga muchas comidas en casa, que con menos aperturas se les podría animar a participar y decir, y de paso, pues bueno, llevarse el ahorro que conlleva la participación. Hoy, en este pleno, de repente les ha entrado prisa en aprobar esta bonificación, pero consideramos que no han trabajado nada de lo que tiene que ver en campañas y concienciación. Por todo lo explicado, nosotros nos vamos a abstener. Bildu. En la documentación que nos habéis pasado, literalmente, hay una serie de cuestiones que no son menores, ¿no? Se habla de que a partir de una bonificación del 10% para ver los resultados y actuar después en consecuencia. También se afirma que se trata de que los ciudadanos y ciudadanas interioricen que el reciclaje beneficia al medio ambiente y a la calidad de vida y que el importe de la bonificación no tendrá demasiada repercusión, no es lo que va a empujar el reciclaje, pero ayudará como un factor más. Entonces, leído esto, creemos que contextualiza bastante bien cómo vemos nuestro grupo, por lo menos, las cosas. Y ya en su día, en el debate que acabó con la contratación de la recogida de residuos, estuvimos comentando que una cosa es bonificar, pero tiene que estar dentro de algo más. Por ejemplo, seguir implantando papeleras selectivas, poner autocompostadoras, invertir la pirámide actual y no solo bonificar por reciclar, sino atender primero a la reducción y a la reutilización. Y también planteamos una revisión al de un tiempo para ver cómo va el proceso y dotar de suficientes recursos a esta apuesta, además de campañas de concienciación. Entonces, lo que sí creemos, estamos de acuerdo con la propuesta, incluso con ese 10% que pueda ser variable en función del éxito o no éxito de la medida, que sea flexible. Y lo que sí queremos es, como dijimos en su día, fijar un objetivo, porque si no se fija un objetivo concreto no se va a poder medir las cosas. Entonces, estamos de acuerdo y creemos que tiene que ser algo dinámico en el tiempo y acompañado de otras medidas. Si no, por sí solo no va a resultar. Nuestro voto es afirmativo. PSE. Bueno, por nuestra parte, entendemos que esta modificación refleja perfectamente el objetivo que se tiene desde el equipo de Gobierno dentro de lo que es la política de gestión de residuos y que marca, ¿no?, que es lo que queremos sea en el futuro. Efectivamente, debería ser dinámico en la medida en que podamos ver que sus resultados puedan ser más o menos positivos, pero es el comienzo de un camino que deberíamos empezar y por eso nuestro voto va a ser a favor. Ondo, gurea bai, noski, alde, baina, bueno, a ver, yo creo que también todos estamos de acuerdo que esto tiene que ir poco a poco, que tiene que ser eficiente, sobre todo llegar a unos objetivos. Estamos hablando de campañas de concienciación, pero no hay que olvidar que acabamos de entrar en un contrato nuevo, bueno, acabamos. Prácticamente estamos poniendo en marcha un contrato nuevo, se están cambiando los contenedores, se están ordenando los contenedores en todo el municipio ahora mismo. De hecho, el otro día, los responsables se recorrieron todo el municipio también pues, para ver cómo y de qué manera están colocados los contenedores, para ir ordenándolos también por calles.
Eso se está haciendo ahora mismo, entonces yo creo que lo que hay que hacer es empezar a hacer, o sea, la casa desde abajo, con tranquilidad, para que esto sea eficiente. Hablamos de hasta un 30% de bonificación en la que todos y todas estábamos de acuerdo, empezar progresivamente, se propone una progresión empezando por el 10%, que puede ser mucho o poco, depende con los ojos con los que miremos. Pero yo creo que hay que empezar poco a poco y ir concienciando. Se os acaba de presentar, se os acaba de informar, yo creo que hace 4 días, que en octubre se va a proceder a esa campaña que se está solicitando. Los contenedores se están instalando ahora, entonces vamos a ir poco a poco, vamos a ir haciendo las cosas bien. Yo creo que llevamos ya unos años con el 5.º contenedor, yo creo que muchas de las personas estamos ya concienciadas, todas no, obviamente, pero vamos a ir andando y vamos a ir dando pasos. O sea, lo que no podemos es correr para que luego pues, nos tropecemos por el camino. Bye. Dale. No pedimos que se acelere la cosa. Lo que pedimos es que se haga de una manera, porque si solo se da un descuento solo del 10%, ¿eso qué quiere decir? Que ya eso lo sufraga ese dinero se sufraga con el ahorro que se produce al echar a los contenedores de materia orgánica. Y lo que decimos es que hay que impulsar mucho más, porque ahí no se tiene en cuenta todos los gastos que supone la contaminación, como dice la normativa europea y todo, que quien contamina paga. Y entonces lo que se está planteando es que tiene que ser beneficiar más, porque ahí para que se tenga en cuenta los costes de contaminación. Que hay unos costes de contaminación que no solo se valoran en costes económicos, ¿no? Sino que hay que dar un impulso fuerte. Y entonces tendría que ser uno mayor, 25 o 30%, porque el que echa resto está generando en sí mismo contaminación. Sin embargo, el otro no. Entonces, la fórmula se puede regular y lo que estamos críticos con este % porque pensamos que eso se puede cambiar, se puede poner mejor. Aunque se lo haga posteriormente, y nuestra abstención va en ese sentido, de intentar que eso se estudie mucho más y que se discuta y se haga un planteamiento porque estamos en una situación de urgencia con la contaminación y con el cambio climático. Y entonces, esto hay que ejercer unas políticas para que esto cambie, ¿eh? Sí, podemos compartir parte del discurso o por lo menos la idea o el espíritu que va detrás de esas palabras. Pero, claro, también vamos a ser conscientes y vamos a ser coherentes con lo que proponemos. O sea, cuando estamos hablando de un 10%, puede ser poco o puede ser mucho. Cuando hablamos de 2,5 euros en una tasa o en un precio público, nos parece una barbaridad. Y en este pleno lo habéis dicho, lo hemos dicho y hemos puesto el canto en el cielo. Entonces, o el grito en el cielo, perdón. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo que hay que ir progresivamente, incluso valoraremos si por encima de ese 30%, pero vamos a ir paso a paso, si os parece. Bai, bueno, aurrengo puntua, 12. puntua, alkateak eta arloetako ordezkariek 2021ko uztailaren 26tik irailaren 26 bitartean egindako dekretuaren berri ematea. Ez dakit honen gainean batek zerbait, bai, EH Bildu. Hay un decreto fechado el 13 de septiembre que es sobre la indemnización a las empresas que debieran haber hecho los aseos de Arizpe y Castola y Careaga Ulcoa. Bueno, hay bastante revuelo, o así nos transmiten, porque se ha, pues pidiendo explicaciones de por qué es la razón de que se haya indemnizado cuando en un principio tenía que haberse adjudicado en agosto del 2020 y por las razones del COVID, del protocolo, de que no se sabía cómo iba a empezar el curso, se retrasó. Luego en Navidades se dijo que no había el tiempo suficiente para hacerlo y también se retrasó, y ahora entonces las empresas piden una indemnización por daños y perjuicios. Pero es que, claro, lo sangrante es que actualmente, por lo menos en el Colegio Careaga Goicoa, están los aseos, no a falta de remates, sino hay que verlos, y os invito a los que no habéis ido a que vayáis,
porque eso es increíble cómo están. Y claro, la queja que por lo menos a mí me transmiten es, pues habrá razones legales para indemnizar, pero claro, ahora se está viendo que quién paga esta otra indemnización o quién se hace cargo de todos estos retrasos que hay ahora. Entonces la gente dice, nos transmite una explicación porque ven que por un lado se es muy ágil a la hora de indemnizar a las empresas y la situación actual, ¿quién va a meterle caña a la empresa por lo que está pasando? Es medio decreto, medio ruego. No sé, me estaba diciendo la delegada que quizás te iba a responder, pero sí que es verdad que, bueno, habrá que hablar del decreto y, bueno, no sé. Idoia, si te parece. Es que la cuestión es que son cosas completamente distintas. Es decir, indemnizamos a una empresa en particular por unas obras que no se pudieron realizar, por el tema además de, que ya lo pone el informe técnico por parte del arquitecto municipal, por los protocolos de educación que no nos permitían hacer obras durante el curso escolar. Por lo tanto, esas empresas tuvo adjudicada una obra que no pudo realizar y la ley de contratos nos obliga a indemnizar a esas empresas como corresponden. No tiene nada que ver esa empresa de aquel momento con la que ha sido adjudicada ahora, que está haciendo actualmente las obras de Careaga, que efectivamente llevan un retraso considerable, que estamos a la espera de que terminen en un breve plazo de tiempo y así también se ha visto, vamos, hoy mismo. Y, bueno, lo que hacemos con ese decreto es indemnizar por lo que nos marca la ley. No es más. Es que ricasco, Idoia. En cualquier caso, me consta que el equipo de gobierno, la delegada con el personal técnico, se ha pasado unos cuantos días por allí. Nos preocupa la situación del Colegio Careaga, así se lo hemos trasladado a los padres y a las madres del colegio también, no solo al equipo directivo. Se nos ha dicho que en breve esperan ir acabando la obra, o por lo menos parte o la mayoría de la obra, y no pongáis en duda que están muy pendientes, sobre todo el equipo técnico también, está muy pendiente de que esa obra se cumpla y siga adelante, y esperamos que, pues lo que decía, que en breve terminen, pues por la comodidad y por el servicio adecuado para nuestros niñas y niños de ese colegio. En cualquier caso, si queréis más información, se os va a ir informando sin duda, o sea, no esperéis al pleno siguiente. Bueno, yo mismo o incluso la delegada seguro que está a vuestra entera disposición para ir contando cómo va el desarrollo de la obra. Hoy, concretamente, creo que incluso el Gobierno vasco ha estado en la propia obra también, mirando y preguntando, preocupados también por el retraso y por la situación que está generando de malestar, obviamente. No, yo, si ya sé que no, a veces no se ponga en duda, si no ponemos en duda. Lo que pasa es que, es lo que digo, que puedes hablar de un decreto y luego esperar ruegos y preguntas para volver a sacar el tema. Yo ya sé que se está encima y que no hay ninguna duda. La cuestión es que, claro, el ambiente está como está y se exigen... Pero es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces, ahí también, hablando incluso con los centros escolares, la propuesta fue renunciar a esa obra por no generar malestar durante el curso. Entonces, yo creo que ahí valoramos también el bien común con respecto a esas indemnizaciones y proponer una nueva obra ya finalizado el curso que realmente pensábamos que se tenía que haber acabado ya. Pero... Bai, baten bat gehiago honen gainean, bale, hurrengo puntua, 13. puntua, 2020ko kontu orokorraren barruko urteko kontu beteratuetan egindako auditoritzari buruzko txostenaren kontu ematea. Ez dakit honen gainean zerbait komentatzeko daukazuen, ez? Bai? Ez, bueno, hurrengo puntua. 14. puntua, Elkarrekin Basauri Podemosen udal taldeak aurkeztutako mozioa gaia EHTSB Euskal Herriko trenbide sare berriaren Bilboko lotura kudeatzen duen erakundeareko batzordea. Hau da, lehen TAP edo abiadura handiko trena izendatzen zen modua. Hemen esan beharra dago, alderdi, gobernu taldea eta Elkarrekin Podemosek adostatu egin du testu bat, acordamos un texto
porque la moción propuesta pues entendíamos que había que actualizarse porque ya se habían dado unos ciertos pasos, una serie de pasos, incluso estábamos ya quizás en otro momento que mediáticamente también, todos somos conscientes, ¿no?, de la situación en la que estamos y por ello, propusimos un nuevo documento que trasladábamos esta semana a la Junta de Portavoces con la intención de, de traer esa propuesta al Pleno. Si no estoy equivocado y que si no el señor secretario me corrija, deberíamos de leer el documento y el proponente de la moción original aceptarlo, entiendo. Entonces, si te parece... Sí, con la venia para su constancia en acta, efectivamente se nos ha facilitado una enmienda transaccional cuya parte dispositiva paso a leer y contiene 2 puntos. 1. El Ayuntamiento de Basauri, como parte integrante de la Comisión Interinstitucional para la llegada de la alta velocidad al área de Bilbao, ha solicitado la convocatoria y celebración de una reunión de la citada comisión entre los meses de septiembre y octubre del año en curso. Asimismo, el Ayuntamiento de Basauri ha solicitado que le sea remitida el acta de la reunión de la Comisión Interinstitucional celebrada en el año 2018. Una vez se celebre esta comisión y le sea remitida el acta del anterior, el equipo de Gobierno informará puntualmente al resto de partidos del consistorio sobre los detalles de la reunión y el contenido del acta. 2. El Ayuntamiento de Basauri, protegiendo los intereses de todas y todos los basauritarras y en coherencia con los diferentes acuerdos plenarios adoptados al respecto, se compromete a defender en dicha comisión y en cualquier otro foro de decisión que afecte al futuro de ambos proyectos que los trazados del tren de alta velocidad, TAP, y la variante sur ferroviaria, VSF, bien sean definitivos o provisionales, tengan el mínimo o ningún impacto en el municipio. En el caso del TAP, defenderá el último trazado aprobado, fruto de las negociaciones las instituciones vascas y el propio Ayuntamiento de Basauri ante el Ministerio que contemplaba su soterramiento desde Zaratamo hasta Bilbao sin discurrir por la línea de cercanías que atraviesa nuestra localidad, lo que acarrearía un importante aumento del tráfico ferroviario. En cuanto a la variante sur ferroviaria, el Ayuntamiento de Basauri planteará igualmente que el proyecto suponga el menor impacto posible para el municipio y que no se incremente el tránsito de mercancías en la localidad. Hay un punto 3, me había equivocado antes. El Ayuntamiento de Basauri informará al resto de partidos de todos los avances y novedades sobre los que tenga conocimiento en relación a los 2 proyectos. Esta es la parte dispositiva del acuerdo propuesto y, como ha dicho el alcalde, el grupo proponente debe aceptarla o no para ver si se debate y vota esa transacción. Bien, antes de explicar por qué lo aceptamos, pero hay que explicar también por qué se ha presentado ahora, ¿no? Que creo que no... Hace 2 meses presentamos esta moción y aludiendo que otra moción que se había presentado en la legislación anterior, la alcaldía consideró que no se podía presentar. Hicimos un recurso de reposición que nos da la razón jurídicamente y al haberse tratado en esta legislatura, por eso se trata ahora esta moción. Esta moción no es que se ha presentado este mes, sino que se presentó en julio. Entonces, eso es por explicar lo que ha pasado, ¿no? Y en cuanto a los puntos, en los plenos anteriores pedía en las actas de la Comisión Institucional y la convocatoria para reunirse y tratar la llegada de la nueva red ferroviaria del País Vasco. Digo la nueva red ferroviaria del País Vasco porque ya no se llama TAF. En todos los documentos de las propias instituciones hablan de la nueva red ferroviaria del País Vasco, que pues todos los estudios que han hecho que no va a pasar de una velocidad media de 200 kilómetros por hora y un valor punta de 250, que realmente, pues bueno, pues ese es una baja velocidad comparado con lo que llaman tren de alta velocidad en otros sitios. Esta solicitud ha sido tramitada por el Ayuntamiento y se recoge en el punto 1 de la moción. Por eso estamos de acuerdo con lo que ha hecho el Ayuntamiento, pero ya lo proponíamos en el mes de junio, que se pedirían las actas y demás. Y el Ayuntamiento pues nos ha escuchado y lo ha hecho, ¿no? Y entonces estamos de acuerdo con ese punto. Y con el segundo punto, que la Comisión Institucional en la que participa nuestro Ayuntamiento
de la llegada de la nueva red ferroviaria del País Vasco, antiguamente TAF, tratará el tema también, de la variante sur ferroviaria para los mercados, para que las mercancías no pasaran por Basauri. Tal como se recoge en el consenso que hemos llegado en cuanto a la variante sur ferroviaria, el Ayuntamiento de Basauri plantea igualmente que el proyecto suponga el menor impacto posible para los municipios y que no se incremente el tránsito de mercancías en la localidad. Esto recoge de alguna manera lo que nosotros planteábamos de que creemos que hay un problema que luego explicaré, que creo que podemos tener un peligro de que pasen las mercancías por Basauri. Entonces, como aquí el Ayuntamiento se posiciona en contra de que haya un aumento de mercancías por Basauri, pues hemos aceptado ese consenso. Entonces, aprobamos esa transacción y bueno, y ahora luego pasaremos a cada uno a exponer lo que quiera, ¿no? Sí. Ondo, orduan, hasten dugu txanda. Orduan, Elkarrekin Podemos. Vale. Bai. Vale. Basauri es eje de comunicaciones, de transportes. Basauri es un nudo de comunicación de viajeros y mercancías, así que en cualquier plan sobre estos temas repercute en nuestro pueblo, al transitar y tener que pasar por nuestro término municipal. El Ayuntamiento de Basauri debe velar por los intereses de la ciudadanía con un seguimiento de las infraestructuras proyectadas. El transporte representa la cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea y va en aumento. Es necesaria una neutralidad climática con una reducción del 90% de las emisiones procedentes del transporte de aquí al 2050. Esto supone una cuestión prioritaria, que una parte sustancial del 75% del transporte interior de mercancías que se realiza por carreteras debe pasar al ferrocarril o por las vías navegables. Estas medidas políticas contribuirán a la lucha contra el cambio climático. En este momento se encuentra en la agenda política el debate sobre la nueva red ferroviaria del País Vasco, antes TAF, y su acceso soterrado o no a Bilbao. Sin embargo, nadie pone el foco político en el transporte de mercancías, es decir, donde queda el debate de la variante sur ferroviaria de mercancías. Actualmente se prevé construir en dos fases. La fase 1, el estudio está realizado y el proyecto ya adjudicado a una consultoría que se divide en 4 etapas: trabajos previos, estudios de alternativas, proyectos básicos y proyectos de construcción. Los trabajos previos deberían estar acabados para finales del 2022. La fase 2, que sería de Bilbao a Basauri, este estudio está en redacción. Se está analizando alternativas. Se prevé que esté terminado para finales del 2021. Por tanto, nos tememos que hay un peligro que esté la fase primera y que puedan circular a pesar del posicionamiento del Ayuntamiento, que puedan posicionarse de que anden por la fase 1 hasta Bilbao, lleguen a las estas y tengan que pasar por la vía convencional. Elkarrekin Podemos no estamos de acuerdo con desarrollar la variante sur ferroviaria que sea de mercancías en 2 fases. Somos de la opinión que se haga en una única fase, es decir, de túnel a túnel, del Serantes al nuevo, a construir en el Balmasín, para evitar que tenga que pasar 53 convoyes más por Bilbao y su salida por Basauri. Este puede suponer, si se realiza una saturación ferroviaria con un gran impacto sonoro, un aumento grande. En cambio, nuestra propuesta supone un mayor aprovechamiento de las infraestructuras nuevas a construir, ahorro de costes, disminución de la contaminación medioambiental del área metropolitana de Bilbao y particularmente en Basauri. Esto quiere decir que nosotros vamos a seguir trabajando en todas las instituciones para que haya el coste menos posible y que no nos pasen por mitad del pueblo las infraestructuras. Y por eso vamos a seguir trabajando por ello. Ondo, EH Bildu. Bai, Javi. Quede por delante que nuestro grupo, nosotras y nosotros, siempre estamos a favor de meter cualquier moción en el Pleno. De hecho, cuando se
se hablaba del RON y la modificación del RON, nosotros estábamos en contra de esas limitaciones. Y bueno, esta es una de ellas. Lo que pasa es que luego hay mociones que, pues bueno, tienen incidencia en nuestro municipio y otras que, bueno, pues como esta, pues que no creo que tenga mucha incidencia esta moción. Es una moción bastante complicada. Tengo que reconocerlo porque me la he leído muchísimas veces. Porque se mezclan muchísimas cosas. Porque de la moción original a la segunda moción hay unos cambios de conceptos, pero bastante grandes además. Voy a intentar desgranar y ordenar las ideas porque, vuelvo a repetir, es bastante complicado. En el primer punto, en la moción original se solicita que se solicite una reunión pues eso, a la Comisión Interinstitucional para la llegada de la alta velocidad a Bilbao. En la transaccionada ya se dice que ya se ha solicitado esa reunión. A nosotros nos parece que meter en una moción un punto de una solicitud de algo que el equipo de gobierno, sea que sea, pero el equipo de gobierno tiene que hacer sí o sí, porque en su catálogo de responsabilidades está el defender Basauri, sea donde sea, el foro que sea, las reuniones que sean y donde haga falta. Y hoy en día, que tenemos en tela de juicio y con un futuro bastante incierto en la zona de La Pacha, porque parece ser que ahí va a ir una estación provisional, pues si hay que defender Basauri, donde sea, pues hay que defenderlo. Y no hay que poner ninguna moción que hay que ir a una reunión A, B o C. O sea, nos parece un poco, pues eso, pues fuera de lugar meter una moción esto y transaccionarla diciendo que, bueno, que ya lo hemos pedido. Es que, por supuesto, nuestro grupo, por supuesto, que en una moción no vamos a decir el equipo de gobierno tiene que solicitar una reunión. Damos por hecho que se tiene que solicitar, porque lo damos por hecho. Lo que nos choca que en este primer punto se dice que se ha solicitado. Lo que no sabemos es cuál es la postura de nuestro municipio frente a la estación del TAP. ¿Qué postura se va a defender? Y ya vamos al segundo punto. En el segundo punto, aún más dudas. Porque si vamos a la moción original, se está diciendo que las vías del TAP y el túnel que se prevé de acceso a Bilbao que se reutilice para mercancías y que la variante subferroviaria utilice esa salida del túnel del TAP pues para el acceso de la variante subferroviaria. El TAP, por ahora, que sepamos, en todo el Estado español, solo transporta personas, no mercancías. El concepto del TAP es para transporte de personas, no de mercancías. No decimos que haya que hacerlo o no, ¿eh? Es lo que hay. Ese cambio de concepto del TAP, ¿dónde se ha decidido? ¿Podemos España? ¿Podemos Euskadi? ¿Podemos Basauri? ¿Quién ha dicho que por las vías del TAP y por el túnel de soterramiento del TAP tienen que salir mercancías? De hecho, tenemos una nota, tengo una nota aquí porque me he preocupado, la señora Tapia ha dicho que la conexión con la meseta del TAP es imposible en las mercancías, porque no sé qué inclinación hay, que es imposible. Y sabemos además que la estación seca, que por eso se pone la variante subferroviaria, se va a poner en Arabasur, que está cerca de Miranda, y entonces que esa conexión es imposible hacer las mercancías por el TAP. Eso ha dicho la señora Tapia. Entonces, claro, y ahora vamos a hacer la transaccional. Y ahora cogemos este punto y lo vamos a transaccionar. ¿Y qué hacemos? Metemos el tren de alta velocidad y la variante subferroviaria. Y queremos hablar de la variante subferroviaria en una reunión que dice interinstitucional para la llegada de la alta velocidad a Bilbao. No creo que en esa reunión dejen hablar de la variante subferroviaria. No creo. Pero bueno, encima, vuelvo a repetir, no tenemos ni idea de cuál es la postura de este ayuntamiento frente a la estación del TAP. Porque si no me equivoco, lo que ponéis en esta moción es, y lo leo aquí, sin discurrir por la línea de cercanías que atraviesa nuestra localidad, lo que acarrearía un importante aumento de tráfico. No estamos hablando de esto, ¿eh? No estamos hablando de eso. Lo que se pretende es hacer una estación provisional ahí, en La Pacha. No que se conecte con las vías de cercanías y pasen los trenes, no, la estación ahí. Y entonces, lo que decimos,
Basauri está soportando cárcel, cuarteles, nudo de carreteras, cocheras del metro, o sea, instalaciones supramunicipales por doquier. Cuando hay que dar, a Basauri parece que siempre se nos olvida en nuestro municipio, pero cuando hay que poner, ponemos todas aquí. Todas estas instalaciones supramunicipales, también Mercadilao, o sea, tenemos un terreno que tenemos escaso y nos están metiendo por todos lados. Y entonces ahora están hablando de poner la estación de tren de alta velocidad ahí, en La Pacha. Y entonces lo que nos preocupa a nuestro grupo es cuál es la postura del Ayuntamiento, cuál es la postura de Basauri frente a esa estación. Nosotros le decimos, no la queremos. No queremos una infraestructura supramunicipal más en nuestro municipio. No queremos. Ya por ahí ir acabando. Digo que hay que cogerlo con pinzas porque, claro, si bien sean definitivos o provisionales, tengan el mínimo o ningún impacto. O sea, hacemos un abanico de, bueno, o sea, pues, ¿qué es mínimo o ningún impacto de una estación que se quiere poner en La Pacha? Que pare en La Pacha, claro, por ruido ningún impacto, porque si paran ahí los trenes ningún impacto. Ahora, pero el impacto de que nos van a quitar un terreno más, ese sí hay un impacto, entiendo. Y luego, ya por acabar, variante subferroviaria. La variante subferroviaria se has comentado y está bien que fase 1 y fase 2. Vamos a intentar, por favor, en la fase 2, quitarnos la chapela de pueblo como ha pasado en la fase 1. Por favor, la fase 1 ha pasado que Santurchi, oye, los 55 trenes que no pasen por mi localidad. Para el siguiente. Levantamos la alfombra y tiramos la mierda al siguiente. ¿Qué pasa? El siguiente piensa lo mismo. ¿Y ahora qué están? Siguen con esa historia. Y están pegándose pueblo tras pueblo por ese tema. Vamos a pensar nosotros, fase 2, como comarca. Y lo que no queremos para Basauri, lo que no queremos que salga por aquí, por supuesto, que no queremos que pase por Basauri centro ni por aquí, tampoco lo querramos para Rigorriaga. Lo que se habla en muchos foros, porque en Ondo Mugi en su momento se hablaba y en otro base disposible se ha hablado, es que la variante sur debería salir por Cemento Rezola. Y esa es la salida natural que puede salir. Y esa salida discutiría y evitaría el tráfico de mercancías en toda esta zona. Y por eso es lo que debemos trabajar, pero a nivel comarcal, no como pueblo, a nivel comarcal. Pero bueno, en cualquier caso, esta moción, volvemos a repetir, en el punto 1 no deja claro nada, no entendemos la utilidad del punto 1, porque es lo que hay que hacer sí o sí. Y el punto 2, pues bueno, pues tampoco, porque no deja en evidencia la necesidad de trabajar para que no nos pongan la estación, que no nos pongan una infraestructura supramunicipal más en este municipio. Y por eso nuestro grupo pues eso, va a votar en contra. Ya está, Javi. Bai. ¿PSE? Bai, eskerrik asko. Al hilo de lo último dicho por el portavoz de H. Bildu, creo que venimos más que nada a debatir sobre el último escrito, ¿verdad?, que nos ha aceptado el grupo proponente, el Elkarrekin Podemos, respecto a la moción inicial que presentó. Entonces, bueno, confrontar o traer aquí la confrontación entre lo que era un texto original y un texto segundo para, pues de alguna manera, no sé, recriminar igual a otro partido su cambio de postura, pues no creo que sea este el mejor sitio para hacerlo ni lo más útil para la ciudadanía, porque me parece que se pierde con este tipo de debates. Entonces, bueno, por ir a lo concreto, que es lo que hemos acordado y a lo que va a votar sí el Partido Socialista de Basauri. El ánimo que nos mueve a nosotras, cuando llegamos a este acuerdo con el grupo proponente y con nuestro socio en el equipo de gobierno, con el Partido Nacionalista Vasco, es demostrar ante la ciudadanía basauritarra que hay una unidad de acción dentro del ayuntamiento para que cualquier circunstancia que pueda afectarnos, en este caso estamos hablando del tren de alta velocidad o la variante sur ferroviaria, pues
pues bueno, tenga, como digo, la mínima afección posible a nuestros vecinos y vecinas. Eso es lo que nosotros queremos poner encima de la mesa cuando llegamos a un acuerdo. Los acuerdos normalmente nunca son de máximos. Por eso se llega a acuerdos, no se llamarían acuerdos, se llamarían imposiciones u otra cosa, ¿no? Son acuerdos porque son entre distintos y no llegamos siempre a todo lo que queríamos. Entonces, nos parece que está bien centrar la cuestión en que el Ayuntamiento de Basauri esté presente en todos los foros en los que se puedan tomar decisiones que le afecten. Eso siempre lo va a defender el Partido Socialista, obviamente. Y se ha puesto encima de la mesa, porque se ha querido poner algo que está rondando y es una posible estación del TAP provisional en las inmediaciones a donde estamos, en este mismo barrio de San Miguel de Basauri. Eso es todavía incierto en cuanto a que no es seguro, no se sabe seguro qué es lo que va a pasar. Pero sí que es verdad que cuando desde H. Bildu se pregunta que, bueno, no se sabe qué piensa el Ayuntamiento sobre esta estación, yo digo que como Partido Socialista de Basauri preferiría que no se diera esta circunstancia. Pero también voy a decir otra cosa, pensando en clave no solo de Basauri, sino también algo más amplio que es Vizcaya, ¿no? Yo sí sé lo que pienso sobre el TAP, el Partido Socialista, y lo queremos. Lo queremos para Euskadi, lo queremos para Vizcaya. Hemos visto sus bondades en el resto de España y lo queremos también aquí. Lamentamos pues, que por diferentes avatares, algunos luctuosos incluso, pues no haya llegado antes, ¿no? Luego, pues porque son circunstancias complicadas, de mucho dinero que se tiene que invertir. Y yo digo que estoy a favor, que como Partido Socialista estamos a favor y preferiríamos que no hubiese la estación, también lo digo. Me gustaría saber qué piensa Bildu sobre el TAP. No sobre una estación del TAP en Basauri, sino una estación del TAP en Bilbao. Es decir, algo que nos pueda conectar de una manera más sencilla, más rápida, más ágil con el resto de España. En cuanto a la variante sur ferroviaria, bueno, entendemos que tiene un objetivo claro, ¿no? Algo se ha mencionado antes por parte del grupo proponente y se busca sacar mercancías del transporte por carretera, algo que es uno de los ejes centrales en las políticas de mejora medioambiental en todos los niveles administrativos. Creemos, por eso, que la última parte del segundo punto pues, sintetiza muy bien nuestro punto de vista como Partido Socialista y que lo que tenemos que buscar y estar también en todos los foros en los que se discuta sobre ello es minimizar cualquier impacto que pueda tener para el municipio de Basauri. Por eso nuestro voto va a ser a favor. Ondo. Bueno, a ver. Primero, el documento que hemos acordado o que hemos actualizado, yo creo que recoge bastante, no sé si todo, pero bastante de lo que desde el equipo de gobierno, desde nuestro partido, pensamos. Bastante. Quizás no todo, pero sí bastante. Cuando aquí se está diciendo que este documento recoge lo que planteamos aquí hoy o hace unos meses, hay que recordar que la trayectoria, por lo menos de la memoria del que está hablando en este ayuntamiento, hay que recordar que ya por allá, por el 2000, la legislatura del 2011, ya estábamos a vueltas, no sé si a guerras, pero sí a vueltas con todo esto, tocando puertas en las que quizás ahora igual bueno, creo que el compañero de H. Bildu ha hecho así una mención un poco por encima, ¿no? Quizás tenéis relativamente cerca. Pero ya hay que recordar que desde aquel entonces, el equipo de gobierno de aquel entonces y el alcalde de aquel entonces, que era del Partido Nacionalista Vasco, ya estaba tocando puertas para que se cambiase lo que entonces estaba proponiendo. Que parece ser, y comparto ahí los temores con todos, creo, ¿no? Pero tal y como lo ha relatado Javi, ¿no? Los temores con lo que se está leyendo últimamente en los medios de comunicación o las distintas declaraciones que estamos viendo que se dejan entrever cosas, ¿no? Bueno, como punto de partida a este debate queremos dejar patente y claro una cuestión, y es que este equipo de gobierno y el anterior
pero este equipo de gobierno también, han defendido los intereses de las y los basauritarras ante la llegada del TAP y la variante sur ferroviaria, ante todos los foros de decisión en las que hemos podido estar y estaremos. Todos. Este es nuestro, creo que antes ha dicho cuál sería el decálogo del gobierno, del equipo de gobierno, pues este es. Este es uno de los puntos de nuestro decálogo, podría ser. Y tanto es así que en el caso del TAP, las negociaciones de las instituciones vascas y el propio alcalde de Basauri en ese momento, en la legislatura, creo recordar, en la legislatura del 2011, no recuerdo exactamente las fechas, 2013 puede ser, ante el Ministerio lograron que el trazado inicial, con mucho más impacto para el municipio, que parece ser que es lo que se está barajando ahora, acabara siendo desechado por el proyecto de entrar soterrado de Zarátamo hasta Bilbao, que es el que hasta ahora estaba propuesto. Nuestra postura sigue siendo la misma, está hablando como partido. Como equipo de gobierno nos mantenemos ahí, pero sigue siendo la misma que aquel entonces. Exactamente la misma. Y este alcalde, al igual que el anterior, ha seguido defendiendo los intereses de sus vecinos y vecinas sin que nadie le haya tenido que empujar a ello. Ni este equipo de gobierno ni el anterior han hecho nada más que lo que les corresponde, lo que nos toca. Luchar porque el TAP y la variante sur ferroviaria tenga ninguno o el menor impacto posible para Basauri. No hay que ponerse medallas, yo creo que esto es algo que todos tenemos que ir empujando y la verdad es que sí me sorprende que no nos acordemos de aquel entonces, porque estábamos, por lo menos parte de los que hemos estado hablando, estábamos en aquel entonces. Todos no, todos todavía no estabais aquí, pero, por ejemplo, el compañero de H. Bildu sí que estaba, nosotros estábamos y algunos otros compañeros del Partido Socialista también. Desde luego que si alguien tuviese que ponerse medallas, pues quizás, bueno, pues habría que ver quién, ¿no? Ha hecho y dónde se han hecho las cosas para repartir esas medallas. Pero bueno, medallas aparte. ¿Cómo se recoge la moción? Como se recoge la moción ante las informaciones que han salido en algunos medios y con la intención de saber de primera mano cualquier novedad al respecto, si es que la hay, vamos a ir viendo, se ha solicitado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la convocatoria y celebración de una reunión de la Comisión Interinstitucional para la llegada de la alta velocidad al área de Bilbao, entre este mes y el que viene. Iremos viendo, os contaremos. También les hemos pedido que nos sea remitida el acta de la reunión de la Comisión Interinstitucional celebrada en el año 2018, que hubo una reunión en el año 2018, hubo otras, pero digamos que oficial, y les hemos pedido que nos trasladen el acta. Este equipo de gobierno estará en cualquier foro de decisión sobre el TAP y la variante sur ferroviaria, defendiendo que ambos trazados sean definitivos o provisionales. En coherencia también con los diferentes acuerdos adoptados al respecto en este pleno en los últimos años, acordados entre todas y todos. Si hay un tema en el que todos los partidos tenemos que ir de la mano, es en este. Y si hasta ahora hemos tenido pleno consenso, o casi, con acuerdos plenarios incluidos, deberíamos de seguir así, remando juntos por el bien de nuestras vecinas y nuestros vecinos. Creo que la postura de este equipo de gobierno, de este alcalde, yo creo que queda fijada. Y estaremos allá donde nos toque defender los derechos de los basauritarras y las basauritarras para que se pueda mantener el trazado original del TAP o cualquier afección que pueda tener en Basauri sea la mínima posible. Iremos viendo, porque de momento oficialmente al Ayuntamiento de Basauri no le ha llegado absolutamente nada, iremos viendo. Gure bozka da baietz. Bai, Elkarrekin Podemos. Yo quedo un poco alucinado con la posición que ha mantenido, decir las cosas que ha dicho Bildu. O sea que en julio ya pedimos las actas de la reunión en la que participa el ayuntamiento, pedimos información. Él, por un lado, dice que no tiene la información suficiente cuando habla. Y, sin embargo, el que pidamos información le parece que lo tiene que hacer el ayuntamiento. Pero hay que colaborar
todos en el ayuntamiento para conseguir la información que se pida. Y si le pedimos a la Comisión de Gobierno que pida la información, estamos en el justo derecho. Primero pedimos eso, las actas. Luego pedimos también que en la propia moción pedíamos que se pediera una reunión. ¿Por qué? Joder, porque estaban en ese momento, estaban hablando de que querían meter directamente, llegar a Madrid sin hacer el túnel, no sé qué, y nosotros lo que estábamos pensando que eso se tenía que clarificar en la comisión. Y si estamos en una comisión como ayuntamiento, debemos pedir una reunión, y es lo que ha hecho el ayuntamiento, ha pedido esa reunión. Entonces, eso, si se ha pedido, eso viene de la moción que pedíamos nosotros, pues está bien y se recoge ahora. No es que el ayuntamiento tenga que hacer, pero lo hará a su tiempo cuando sea, pero nosotros pedíamos que era el momento oportuno, porque estaba habiendo un debate de diferentes posiciones de diferente gente del gobierno y de algunos municipios. Estaban diciendo cosas diferentes y aún no está aclarado, como ha dicho o bien el alcalde, si va a haber la estación o no va a haber, lo que sea. Entonces, todo eso se tiene que clarificar para que luego podamos influir en esa situación. La posición no queda clara en el segundo punto que tenemos, que no queremos que aumenten las mercancías por Basauri, porque hay un peligro. Si se hace la primera fase y la segunda no se hace, por mucho lo que no tiene claro aquí, si realmente ese es el punto que hay que votar. Si no hay que votar más estos dos puntos y que pase la información. Lo que tiene que decir Brito es si está de acuerdo con esos puntos o no está. Lo otro son argumentaciones que cada uno tenemos unas argumentaciones diferentes y en esas argumentaciones cada uno luego en los debates se planteará para ver si quién convence más, ¿no? Pero no, vamos a votar los puntos que hemos consensuado. Y eso es lo fundamental. Lo otro, podemos tener un debate. No estoy nada de acuerdo con muchas cosas que has dicho, que las podía aquí discutir, pero no se trata de eso. Se trata de consensuar aquí esta posición para que todo como pueblo defendamos que no nos vengan más mercancías, de las que hay bastante ruido en el pueblo y hay mucha gente que lo pasa mal. Y otra cosa, y no habéis hablado para nada, sino el tema de los transportes de mercancías, que hoy en día en Vizcaya va todo mucho por carretera, y desde la Unión Europea están planteando que no puede ser, que es muy poco, no sé si es el 4% lo que hay de mercancías en Renfe, bueno, en ferrocarril, y que hay que pasar de los camiones al transporte ferroviario. Y entonces, habiendo tiene que haber un planteamiento de que hay que dar una solución. Pero eso también habrá que plantearlo en diferentes instituciones y tal. Y ahí estamos también para que eso se lleve adelante. Ahora creo que lo fundamental es centrarnos en la defensa de nuestro pueblo. Bai, H. Bildu. A ver, igual es que soy de Adarren y soy un poco duro de cabeza. Sí, un poco, sí. Comisión institucional para la llegada de la alta velocidad a Bilbao. ¿Ahí se va a hablar de la variante subferroviaria? No. ¿Que la variante subferroviaria es un problema para Basauri? Sí. Pero habrá que tratarla donde hay que tratarla, no en esta comisión interinstitucional para llegar a la alta velocidad a Bilbao. De hecho, seguramente esto, ¿sabes dónde se tratará? En los presupuestos. El señor Esteban con Podemos y con el PSOE, los próximos presupuestos. Ahí se tratará. Ahí seguramente que se trate la entrada a Bilbao. Bueno, a Bilbao, a Gasteiz y a Donosti. Nada, ya que me has mencionado, Isabel, claro, por un lado me dices que meto argumentos de una moción que no de la moción actual, sino de la anterior y tal, y por otro lado me pides la argumentación de H. Bildu sobre el TAF. Yo no tengo ningún problema de darte la argumentación que tenemos del TAF, porque es de todos sabido que no estamos de acuerdo con esa obra, ni lo estaremos. O sea, es una obra que ya tiene un coste de 6.000 millones, un sobrecoste de 2.000 millones, que lleva 15 años esta obra, que han pasado 8 consejeros, que de hecho hasta nos hemos preocupado de tener aquí los nombres. O sea, ya llevamos lapidados 2.000 millones más. Pues bueno, todo el impacto ambiental, hasta humano, que ha habido en esa obra. Entonces, pues bueno, no estamos de acuerdo con la obra. Pero como nos ceñimos a Basauri, tenemos que hablar de Basauri. Y en la prensa ha salido
antes de finalizar el año, que se va a tomar esa decisión, incluso la prensa especula con el terreno junto a la antigua escombrera de la empresa Sidenor de Basauri, actualmente en desuso. Esa es la idea. Nosotros nos ceñimos a... Por eso, de hecho, yo creo que luego se contestaron unas preguntas que van en este aspecto, porque a nosotros sí nos interesa este tema. O sea, nos interesa qué va a pasar o qué previsión se tiene de esa futura estación. Y ahí es lo que decimos, que no estamos de acuerdo, que no queremos más instalaciones supramunicipales en este municipio, nada más. Y luego, igual no me he explicado bien. No quería decir, ni creo que lo he dicho, que no se defiendan desde el equipo de gobierno los intereses de Basauri. Yo creo que cada partido tiene unos intereses diferentes y entonces igual tenemos visiones diferentes de los intereses. Pero bueno, no digo que no se defiendan y tampoco digo que se haga dejación de estar en los foros que hay que estar. Solo digo que eso, que sobreentendemos que hay que hacerlo sí o sí, que entiendo que se hace, que no hace falta ponerlo en una moción. No hemos dicho nada más, porque se sobreentiende y no hace falta ninguna moción. Caso. Bai, Partido Socialista. Vamos a ver. Yo lo que he dicho es que traer aquí a este debate la moción previa lo que hace es despistar a la ciudadanía porque no tiene esa información cuál es y sí, sin embargo, esto. Eso es lo que estoy diciendo. Lo que no creo que me obste para cuestionar cuál es esa posición de H. Bildu respecto al tren de alta velocidad, que como ya se ha manifestado aquí, ni está de acuerdo ni lo estará. Por esa infraestructura o por el diseño de esa infraestructura ha pasado mucho dinero, se ha gastado mucho dinero, es verdad, y va a terminar siendo una realidad, también lo digo. Han pasado varios consejeros y, por desgracia, también ha habido varias bombas contra empresas que estaban en la construcción del TAP. Han pasado muchas cosas, muchas. Y, bueno, pues nunca está de más, ya que se ha hecho el recuerdo de que han pasado no sé cuántos consejeros, han pasado no sé cuánto dinero, pues también digamos que ha sido objeto de atentado por parte de la banda terrorista ETA en una manera más de intentar imponer un modelo para Euskadi que totalitario. Entonces, dicho esto, que creo que procedía, yo no sé si esto lo van a... Bueno, yo ya sé que no lo van a acordar Aitor Esteban y el Partido Socialista y Podemos, porque entonces, pues magro es el resultado que puede tener la acción de política que pueda tener EH Bildu, que entiendo que también va al Congreso de los Diputados, pues a intentar hacer influencia en la política que desde allí se desarrolla y que puede tener influencia aquí. Supongo que estamos todos a eso, ¿no? El Partido Socialista, desde luego, sí, a mirar lo mejor para Basauri, también para Vizcaya, para Euskadi, para el conjunto de España y dentro de la Unión Europea. No sé, no creo que este tipo de debates puedan ser los más adecuados para traerlos aquí a un pleno, pero bueno, reiteramos nuestro apoyo a esta infraestructura, a que llegue a Euskadi, a que llegue a Vizcaya y nada más. Gracias. Bueno, yo creo ya por terminar y porque quede más o menos clara la postura. Yo cuando hablaba Javi, el compañero de H. Bildu, en cuanto al apoyo o no apoyo, yo lo que me refería era, o por lo menos me he dado por aludido, era a qué postura ha tenido nuestro partido pues desde que se propuso esa estación en La Pacha y demás en uno de los trayectos que estaba barajando allá por el 2010 y antes. Nuestra postura ahí ha estado clara y ahora nos reiteramos en la misma postura, obviamente. Defenderemos el trayecto que estaba propuesto del soterramiento de Zaratamo a Bilbao como el trayecto que hay que defender y que otras posibilidades, pues, desde luego no las contemplamos. Veremos a ver qué se va planteando y veremos a ver qué es lo que nos llega, que como he dicho, al Ayuntamiento de Basauri no le ha llegado ninguna notificación, ninguna posibilidad, ni ninguna opción oficial, ni nada más de lo que en la prensa dicen que puede haber, que puede ser. Y en cuanto a lo de influir en las decisiones, pues sí, que influya todo el mundo que pueda influir, si es para bien, quiero decir, ya sea Aitor Esteban, EH Bildu, con las negociaciones de los presupuestos,
o Elkarrekin Podemos, que parte del Gobierno también en Madrid. Entonces, si entre todos podemos influir para que, bueno, supongo que cada uno desde su punto de vista, obviamente, pero si podemos defender para que el soterramiento se mantenga y no se hagan otros sucedáneos que al final entendemos que pueden ser unas chapuzas, sobre todo para Basauri, obviamente, pues yo creo que, bueno, nada más. Yo creo que la postura de este equipo y de este alcalde yo creo que está fijada y veremos a ver realmente qué es lo que se nos traslada en los foros, llamémosles oficiales, ¿no? Vale, besterik ez, hurrengo puntura pasatuko dugu. Bai, 15. puntua, Elkarrekin Basauri Podemosen udal taldeak aurkeztutako mozioa. Gaia, bultzatzen Basaurin hautsik dauden etxebizitzen funtzioa soziala betetzea. Bai, proposatzaileak igual, bai, hartitza. Bueno, esta última moción que presenta nuestro grupo se llama, pues como ya hemos dicho, moción para impulsar el cumplimiento de la función social de la vivienda deshabitada en el municipio de Basauri. El acceso de la vivienda es hoy uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, que se ha visto agravada aún más por la crisis generada por la COVID-19. La población más joven, la que está en la edad de emanciparse, es la que más lo sufre por su alta tasa de paro y por la precariedad laboral en la que se encuentra inmersa. Como sabemos, en Euskadi actualmente existe un importante déficit de acceso a la vivienda de alquiler a un precio asequible para nuestra juventud en edad de emancipación. Según los datos del Eustat de junio de 2020, que hoy se han podido ser agravados todavía más, en ese momento eran 120.000 personas las que se encontraban en Euskadi con necesidad de acceso a vivienda. En Basauri, según los datos que nos ofrece Videbi, hay 2.590 solicitudes de vivienda protegida. De esas 2.590 están divididas en 620 solicitudes de compra y 1.970 de alquiler, con una media salarial de 13.000 euros en los demandantes de alquiler. Ante esta cruda realidad, está claro que las instituciones, cada cual en base a sus competencias, han de llevar a cabo políticas transversales y eficaces, mucho más exigentes que las llevadas hasta ahora, si de verdad pretenden revertir esta situación, porque sin ninguna duda nos encontramos ante una situación de emergencia habitacional. Según las plataformas sociales de la vivienda, representa hoy en Euskadi la mayor causa de exclusión social. Y no nos engañemos, los y las jóvenes lo tienen muy crudo y cada vez más, debiendo destinar un altísimo porcentaje de su salario a ello o verse relegados a permanecer por mucho tiempo en casa de sus progenitores, sin poder emprender su propio proyecto de vida y, para evitar esto, se requieren políticas decididas, eficaces y comprometidas. Según el Eustat, podemos comprobar la reducida población que habita en viviendas en régimen de alquiler en el País Vasco, con un nivel medio equivalente al 12% de la población, es decir, 271.811 personas. Ya hemos citado que en Basauri es mucho más mayor la cifra de personas que buscan vivienda protegida de alquiler que quienes buscan comprar, 1.970 alquiler frente a 620 de compra. Una de esas medidas necesarias a tomar para enfrentar la grave situación, además del aumento progresivo del parque público vasco de viviendas en alquiler, que al ritmo actual no ofrece una solución estructural al problema, debería ser la puesta en alquiler de gran parte del parque de vivienda deshabitada existente. 53.533 viviendas en toda Euskadi, según el informe sobre el uso de la vivienda del Observatorio Vasco de la Vivienda de 2019. En Basauri, según los datos que se nos ha proporcionado desde el Ayuntamiento, 316 viviendas particulares tienen recargo de IBI por estar desocupadas. En este sentido, la Ley 3/2015 de 18 de junio de Vivienda establece en el marco de sus competencias medidas dirigidas a garantizar la función social de las viviendas, entre las que se encuentra la de evitar su desocupación. Y en esta misma dirección, mediante el reciente decreto 149/2021 del Gobierno vasco, se regula, entre otras cuestiones, el procedimiento administrativo para la declaración de vivienda deshabitada,
así como su posterior inscripción en el Registro Autonómico de Viviendas Deshabitadas, con objeto de impulsar las actuaciones previstas en la ley. Igualmente, y con el fin de movilizar su ocupación para uso habitacional, especialmente en régimen de alquiler, mediante este decreto se establecen las medidas de fomento al alquiler de las viviendas deshabitadas, tanto en materia de rehabilitación dirigidas al acondicionamiento de las mismas, como mediante su inclusión en programas públicos que faciliten el alquiler de las viviendas. De ahí el sentido de las peticiones de esta moción a fortalecer las líneas de ayuda necesarias para las obras de acondicionamiento de las viviendas deshabitadas propiedad de particulares. Incluso debería de dar ejemplo y hacer lo mismo el propio ayuntamiento con las viviendas que tienen propiedad municipal y que se están deteriorando sin hacer ni arreglo ni uso de ellas. También se habla de un canon a aplicar. En Basauri ya se aplica hace tiempo un recargo de IBI, eso sí que lo recordamos. Finalmente, y en la misma dirección, se regula el régimen de la declaración de ámbitos de acreditada demanda y necesidad de vivienda y la figura de imposición de alquiler forzoso y la expropiación forzosa. En los puntos que se presentan a consenso, lo que he resumido se divide en varios puntos y sobre todo se hace un poco de incidencia en que este ayuntamiento, todas estas diligencias las abra sobre todo a viviendas de propiedad pública de grandes tenedores, bancos y fondos de inversión. Insistimos en esto, pero también insistimos en lo que hemos comentado antes, en que el propio ayuntamiento dé ejemplo y en que se use las herramientas legales que se nos ponen en las manos para que, en definitiva, de lo que se trata aquí y con esta moción es que el ayuntamiento sea proactivo de cara a solucionar este gran problema que existe de vivienda y que ponga todas las herramientas que le ofrece el decreto en marcha, incluso lo que he dicho ya, dando ejemplo con las de su propiedad. Bildu. Empezando por el título de la moción, que es impulsar el cumplimiento de la función social de la vivienda deshabitada en el municipio de Basauri, sin entrar uno por uno a todos los puntos que se traen a debate, sí nos quedamos con el primero, que lo que dice es que ponga en marcha sus atribuciones asignadas según la Ley de Vivienda aprobada en el Parlamento, la Ley 3/2015. Recordar que esta Ley de Vivienda se aprobó con la iniciativa del Partido Socialista de Euskadi y de Bildu, con el apoyo en la práctica del recordado partido UPyD, y es una ley que apenas se había aplicado hasta ahora. También se cita un decreto, que es el que parece que le va a dar el impulso a todas las atribuciones que da esta ley, y lo dicho, por reseñar algunas cuestiones que nos parecen más importantes, en esta ley vasca se recoge el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada, la obligación del cumplimiento de la función social de la vivienda y, como incumplimiento, se habla de lo que es la desocupación de una vivienda, del alojamiento o de la edificación de viviendas cuando se produzca de manera permanente o injustificada. E incluso se llega a definir lo que es una vivienda deshabitada como aquella que está desocupada de forma continuada durante un tiempo superior a 2 años. Por cierto, Bilbao pone en marcha el proceso para imponer un canon a los pisos que llevan más de 2 años vacíos. O sea que algunos ayuntamientos sí que están empezando a moverse. Bueno, en el artículo 57 se define un canon sobre la vivienda deshabitada y la imposición corre a cargo de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi. También la ley destaca que el ayuntamiento es el órgano competente para declarar o resolver, la declaración de vivienda deshabitada. Y el ayuntamiento también podrá imponer el alquiler forzoso de las viviendas declaradas deshabitadas. Entonces, está claro que los ayuntamientos con esta ley y este decreto que la desarrolla tienen mucho que decir y que hacer. Y bueno, aquí, por ejemplo, por acabar, declaración de vivienda deshabitada, inscripción en el registro de viviendas deshabitadas, como he dicho, imposición del canon, inclusión de esas viviendas deshabitadas
en el parque de vivienda para programas públicos de alquiler, etc. Por tanto, los ayuntamientos creemos que deben asumir sin demora las funciones que le asigna la ley, junto con el resto de administraciones de la comunidad autónoma. Por tanto, nosotros vamos a apoyar esta moción. Nuestro voto va a ser que sí. PSE. Ya está. Vale. Arratsaldeon. Vale. Los objetivos marcados en el Plan Director de Vivienda 2018-2020 han sido superados tanto en la obtención del derecho subjetivo de vivienda como en el apoyo a la rehabilitación de viviendas con carencia o deficiencias en materia de accesibilidad y eficiencia energética, así como el número de viviendas protegidas que conforman el parque público del País Vasco, que son más de 23.000. A pesar de los buenos números y teniendo en cuenta el esfuerzo que desde la Consejería de Vivienda del Gobierno vasco se realiza, el 29% de las viviendas públicas de alquiler iniciadas en 2020 en España se construyen en el País Vasco, no es suficiente. Solo con un parque fuerte de vivienda pública de alquiler se pueden hacer frente a las necesidades de vivienda de la ciudadanía. Aquí en Basauri, el futuro barrio de Azbarren, con sus 345 viviendas en régimen de alquiler y sus 24 alojamientos dotacionales y los 36 que se están construyendo aquí mismo detrás, paliarán en cierta medida la demanda existente en este municipio, que sí, es alta. Aún así, repetimos, no es suficiente. Por tanto, se buscan y se crean nuevas herramientas con las que las diferentes administraciones puedan garantizar la función social de la vivienda y evitar su desocupación. Una de las nuevas herramientas ha sido el recientemente aprobado Decreto 149/2021 de vivienda deshabitada, que articula el procedimiento administrativo a seguir para su reducción en cada uno de los municipios de Euskadi y hace cumplir la Ley de la Vivienda 3/2015 de forma garantista y con un marcado carácter pedagógico y no tanto punitivo. Este decreto, repetimos, es una herramienta más y, por tanto, su aplicación será efectiva de forma amable y con sentido, pero en paralelo a todos los programas o iniciativas que se dan en nuestro municipio, que son muchos. No queremos que sea de forma urgente ni apresurada, ni de malas maneras. Se asignarán los medios materiales y humanos disponibles en el momento, dentro de la estructura municipal existente, para el desempeño de las tareas correspondientes y no como exigís, rápido y urgente. Hay algo que queremos dejar claro y es que este ayuntamiento siempre cumple la ley y los mandatos que otras administraciones les encomiendan. No podemos olvidar la existencia de nuestra empresa pública, Municipal Videvi, pilar fundamental en el impulso y desarrollo de la vivienda en nuestro municipio. Gestiona el programa SAP, con 1/5 de todos los pisos adheridos a dicho programa de alquiler en todo el País Vasco, así como la tramitación de diferentes ayudas del Gobierno vasco o adhesión al programa Bizigune. El parque de vivienda vacía en Basauri no es muy grande y con el número elevado de pisos adscritos a estos programas no quedan muchas en las que aplicar este decreto. Aún así, es necesario dar los pasos firmes para ir actualizando el censo de vivienda vacía y determinar cuáles entrarían a formar parte del registro de vivienda deshabitada de Vizcaya y a cuáles les sería de aplicación el presente decreto. Tal y como hemos destacado anteriormente, la medida busca que los propietarios y propietarias de las viviendas inclusas en dicho registro las pongan en alquiler sin llegar a medidas extremas, como se recoge en dicha norma, como son el alquiler, la expropiación forzosa e incluso el pago del canon. Se informaría previamente y se darían opciones o alternativas para evitar dichas medidas. Nuestro voto es un no a esta moción, pero sí al decreto. Se pide urgencia sin haber valorado previamente ni los medios con los que contamos, ni los datos existentes, ni las áreas o estamentos implicados. El decreto 149/2021 es un articulado complejo de ejecutar, sobre todo por ser una norma transversal que afecta incluso a diferentes áreas, por lo que se necesita tiempo para aplicarlo. En definitiva, debemos ir dando todos los pasos necesarios, de forma firme pero asentados en el tiempo, para impulsar en el medio y largo plazo, que es el ámbito temporal en el cual se puede medir su efectividad, las políticas públicas de vivienda consistentes y bien estructuradas. Ya está. EAJ. Bueno, la necesidad de vivienda es algo súper evidente. Todos somos muy conscientes de que ese es un problema que existe, pero independientemente de este problema o de esta necesidad,
yo creo que vamos a hablar un poco de las acciones y de lo que nos concierne en el pueblo de Basauri en especial, y vamos a poner en valor también el trabajo que se está haciendo en pro y en favor de un desarrollo y de intentar dar respuesta al mayor número posible de personas. Mariana ha dado una serie de datos en su argumentario, que efectivamente son así, pero creo que ha obviado otra serie de datos, no sé si voluntariamente o por desconocimiento, pero ha obviado una serie de datos que voy a pasar yo a nombrar o a compartir con todos vosotros. El Ayuntamiento de Basauri ya está dando un gran empujón a la vivienda en los últimos años, tanto en vivienda protegida en venta como en alquiler, como para sacar las viviendas deshabitadas al mercado. El esfuerzo del Ayuntamiento y del Gobierno vasco ha sido y sigue siendo intenso. En los últimos años se han construido 574 viviendas protegidas, 164 de ellas en alquiler. Y el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Basauri tienen suscrito un convenio para la promoción de viviendas protegidas en Adbarren, como ha comentado la compañera del Partido Socialista. Actualmente en gestión, ámbito en el que se levantarán 389 viviendas, 245 de ellas en alquiler, más 24 alojamientos dotacionales también en alquiler. Hablamos de casi 1.000 viviendas protegidas. 1.000. Se dice pronto. Vuelvo a decir que lo que comentaba antes, la necesidad existe, pero vamos a poner en valor todo lo que se está haciendo y esta es la realidad. No ha habido nunca en Basauri un impulso como el de los últimos 10 años en la vivienda protegida en venta y en alquiler. Además, en paralelo, Videvi se ha incorporado al programa ASAP del Gobierno vasco y gestiona más de 40 viviendas libres de propiedad privada que se alquilan a precios razonables, esto es, por debajo de lo que generalmente vienen a costar en el mercado, unos 500 euros o más o menos. En este ejercicio se prevé llegar a 50 viviendas. Esta cantidad supone una quinta parte de todas las viviendas incorporadas a este programa en la comunidad autónoma del País Vasco. Vamos, que 1 de cada 5 viviendas del programa SAP que se incorporan al mercado de alquiler de toda Euskadi lo hace en Basauri. No es un mal número, ¿no? Que cada uno saque sus conclusiones. En la moción se pide que se impulse la movilización de vivienda vacía en Basauri. Y como ha quedado más que demostrado con números, eso ya se está haciendo, y de largo. Por otro lado, apuntar también que el Ayuntamiento de Basauri ya realizó un análisis del padrón con ánimo de hacer una primera estimación de vivienda vacía en el municipio. Y lo cierto es que no se identificaron demasiadas viviendas. Estimamos que no llegarían a 400. Exactamente nuestra compañera del Elkarrekin Podemos nos ha dado el dato de 316. Por lo que para un municipio de 18.000 viviendas, pues no llega ni al 2%. Un tanto por ciento tan bajo que permite que el mercado funcione correctamente. Así que, en resumen, bueno, vuelvo a decir que no sé si ha sido voluntaria o involuntariamente el hecho de no sacar una serie de datos en la defensa de la moción. No sé si es por desconocimiento, como en otras ocasiones, o porque realmente se han querido obviar porque no interesaban. Pero bueno, que sepamos que todo lo que yo acabo de explicar aquí, todos estos datos que os acabo de dar a todos los asistentes, son públicos y que, bueno, nuestros vecinos y vecinas de este pueblo lo saben. Hemos dado ya pasos para penalizar a las viviendas deshabitadas aplicándoles un recargo del IBI. Y en cuanto al análisis del padrón, ya se ha hecho y no se ha detectado un número significativo de vivienda vacía y menos gestionable. No digamos en cuanto a la movilización de la vivienda privada vacía a través del programa SAP, como explicaba antes, y mucho menos en cuanto a la promoción de VPOs, que podéis ver todos solamente dándoos un paseo por el pueblo. Como decía antes, la movilización ya está en marcha y desde hace años. Por otro lado, las ayudas a la rehabilitación se contemplan en la orden
del 21 de julio, publicada en el BOP del 9 de septiembre, sobre medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación. Respecto a la inspección de grandes tenedores, en cuanto a las de propiedad pública, decir que el Ayuntamiento tiene muy pocas viviendas y todas controladas. En cuanto al Gobierno vasco, ya ejerce en primera persona esa inspección y de manera continua. Y el resto, bancos y fondos, habría primero que identificar los inmuebles, si bien no parece que tengan demasiado parque en Basauri. Por último, decir que la normativa a la que se hace referencia en la moción, el decreto, prevé la constitución por parte del Gobierno vasco de un registro de vivienda deshabitada, pero ese registro todavía no ha sido objeto de regulación ni establecimiento. Por tanto, no podemos dar cuenta a un registro que no existe todavía. Nire bozka ezezkoa da. Bai, Elkarrekin Podemos. Bai. Por contestar un poco, no vamos a entrar en ninguna descalificación como venimos sufriendo pleno tras pleno, no vamos a entrar en eso, ni en personalismos, pero sí quería decir, apuntar un par de cositas. Que no es suficiente la vivienda que hay en Basauri, y no en Basauri, que lo hemos comentado en la moción, que es en Euskadi. Que el problemón que tiene sobre todo la juventud para poder emanciparse y decirle que esto es algo que hay que hacer a medio y largo plazo, cuando para ellos día tras día es una crisis de retraso de su proyecto de vida y de su emancipación, creo que desde la institución no se debería de dar ese mensaje, creemos. Y nos entristece un poco la complacencia de este ayuntamiento. Y solamente queríamos... por cierto, en Basauri el mayor problema que hay de alquiler es el precio, porque son unas viviendas mucho más caras de lo que hay alrededor. Y lo hemos vivido muchas veces, y también en ayudas sociales, de servicios sociales, se pide también, hay gente que tiene que pedir ayuda para alquiler y para amortización de crédito de vivienda. En fin, para terminar, ya vemos que no hay compromiso por parte de este ayuntamiento, y que lo único que decimos es que esperamos que este decreto del Gobierno vasco, que nos interpela como institución, no sea algo que se guarde en un cajón, y que se apliquen los criterios de recuento, control, campaña y todas aquellas acciones que favorezcan el aumento del mercado de alquiler. Bai. Bueno, a ver, yo creo que sin entrar a muchos más debates, porque yo creo que está casi todo dicho. No creo que este ayuntamiento entre en complacencias o nos autodemos palmaditas en la espalda, ni mucho menos. Si estamos hablando de datos y de cifras y un poco lo que nuestra compañera ha ido poniendo encima de la mesa, y tanto la de AJPNV como la del Partido Socialista, es que en este pueblo se ha ido avanzando, pero no quiere decir que nos tengamos que quedar quietos. De eso no hemos dicho nada. En cuanto al precio de alquiler que se comenta, ya solo faltaría que encima el ayuntamiento tuviese la culpa de los precios de los alquileres. Sí, en nuestra medida, entre todas y todos, pues ponemos, como bien has dicho, pues para poder ayudar a quien más lo necesita y a poder entrar y poder pagar esos alquileres que realmente también consideramos que están desorbitados. Pero no decimos que lo que hemos dicho o lo que estamos haciendo sea suficiente. Creo que todavía tenemos que dar muchos pasos. Yo creo que se ha dejado entrever también que hay una ley muy interesante, con un decreto muy interesante, en el cual podemos, yo creo que todos, compartir lo que esa ley propone y el objetivo de esa ley, pero sí es que es verdad, como también hemos dicho, hay mucho que hay que desarrollar todavía. Estamos hablando de urgencias y desprisas. Yo creo que la compañía del Partido Socialista ha pedido prudencia y tranquilidad a la hora de llevar adelante estas cosas, esos temas.
Pero claro, venir a este pleno con una moción, que eso sí que yo creo que sí que es venir corriendo y, permíteme, no del todo adecuadamente bien, porque creo que aquí todavía hay muchos pasos que dar y hay bastantes instituciones implicadas en el que todavía queda mucho o parte por desarrollar. Hay un registro de viviendas deshabitadas que está por desarrollar, hay un procedimiento administrativo que en el papel está muy bien y el papel lo aguanta todo. Estamos teniendo reuniones con Eudel, con el Gobierno vasco y demás para ir desarrollando esta ley conjuntamente con todos los ayuntamientos de Euskadi, y cada ayuntamiento está proponiendo o está poniendo encima de la mesa sus dudas con esto. Porque sí que es verdad que el competente en vivienda es el Gobierno vasco y aquí hay mucha competencia que se nos arroja a los ayuntamientos de momento, sin una definición clara de medios, ni personales ni económicos. No me refiero solo a dinero, y ver realmente eso que supone para los distintos departamentos de los ayuntamientos con el volumen que tengan. Basauri es un ayuntamiento medianamente grande, pero tenemos de todo. Tenemos de todo en Euskadi o en España, ¿no? Pero en Euskadi, concretamente, que la ley es de aquí, es nuestra. Entonces, vamos a ir viendo y lo que no podemos es apresurarnos, meter mociones como si esto fuese, Basauri fuese Arrigorriaga, sin ningún desprecio, por favor, no se entienda mal, o Ciudad Real, me da igual, o Murcia, da exactamente igual. O sea, yo creo que vamos a ver la realidad de cada pueblo. Yo creo que mucha de ella la hemos puesto hoy encima de la mesa con datos, con cifras, que hay más, que podemos seguir hablando. Yo creo que hay una parte que ya se está haciendo desde el ayuntamiento con el recargo del IBI. Hay un canon que se está proponiendo pagar. Vamos a ver quién es competente, cómo se aplica ese procedimiento administrativo. Y no estamos en contra de lo que la ley propone, y mucho menos en no cumplir la ley, obviamente. Pero sí que creemos que lo que hay que ir es dando pasos. O sea, venir aquí a un pleno para presentar una moción que, bueno, pues que da exactamente igual que sea Arrigorriaga, Basauri, Amoroto o Gasteiz, da exactamente igual. Entonces, nosotros creemos que esa es una forma, no es muy adecuada para actuar. Entonces, vamos a ir dando pasos. Hemos votado que no a la moción, pero estamos de acuerdo que esas viviendas tienen que salir al mercado, que el mercado se tiene que regularizar, que hay mucha gente que no puede acceder a esos niveles a esos precios de alquiler. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí cada uno estamos haciendo nuestro esfuerzo y tenemos que seguir dándolo. Hay una cuestión que se está repitiendo ya en esto, y se habla de que eso de presentar unas mociones y tal, el motor de las mociones es hacer que se entienda las leyes que hay y lo que pensamos que hay que mover en este municipio. Con todas las deficiencias que pueda haber, quienes están liberados es la Comisión de Gobierno, tiene sus liberados, que son los que tienen que trabajar. El que presente los datos es normal, que los tienes que tener trabajados y pulidos. Y las deficiencias, pero dice, lo que has hecho, sí, sabemos lo que has hecho y estás trabajando, pero lo que quiere decir que la ley permite hacer otras cosas, y lo que hay que hacer es, el alcalde lo decía, hay que intentar mejorar, madurar, pero no echar en cara de que si hay si no saben los datos, que si no sé qué, porque de la mínima medida, joder, podemos entrar en una pelea y decir que no hacen lo suficiente porque considero que no hacen lo suficiente. Entonces, vamos a dejar de esos ataques y tratarnos mejor. Entonces, es lo que creo, porque si no, vamos a entrar en unas peleas que no tienen sentido, bajo mi punto de vista. Pues dos no se pegan si uno no quiere. Ya está. En el buen sentido de la palabra, ¿eh? Con educación, cuidado, entenderme bien, entenderme bien. Pero en cualquier caso, las mociones no es la parte educativa de la ley. No es para aprender una ley. Es para exponer eso. No. Es la postura de cada grupo político respecto a lo que se está pidiendo. Eso es lo que viene a decir. De hecho, la moción que habéis presentado no es una parte pedagógica. De hecho, ya digo, esta moción da igual que sea para Basauri, con su realidad, que para otro municipio con su realidad. Sí. Yo estoy hablando de la... Bobby, perdona, tengo yo la palabra, perdona,
pero lo que estoy hablando de la moción y en la realidad de Basauri, nada más. Eskerrik asko. Hurrengo puntua, okerez banago, eskaerak eta galderak, galdera batzuk daude herritar batenak, ez dakit lehenengo herritarren galderak itxaron Aitor. Vale, orduan, eskaerak eta galderak, bai, alderdienak, bai. Esan? Hay una pregunta. Micrófono. Gracias. Que bueno, en comisión ya planteé, pero bueno, luego me he enterado de más cosas. Es que ya en el pleno anterior, no sé si fue en el pleno anterior o en la comisión, que hablamos de que en la reunión que iba a haber el día 30 de la Diputación, de cara con los municipios, de cara al tema de la bicicleta de alquiler y tal, iba a haber una reunión. En comisiones ya me dijisteis que no había podido ir nadie del ayuntamiento, entonces yo me he enterado que ha habido un informe a nivel de Vizcaya sobre el tema y yo lo que hago es que si no lo tenéis que nos lo paséis, si no, lo pedís a la Diputación para que nos lleguen, porque yo creo que es interesante en estos momentos que han debido hacer un trabajo y ese trabajo hay que estudiarlo, desarrollarlo. Vale, pues miramos, recogemos el informe y... Vale. Correcto. Besterik? Bai, EH Bildu? Bai. Vale, sí, EH Bildu presentó unas preguntas para el Pleno. Bueno, si os parece, os las contesto. Creo que han sido contestadas en la argumentación y en la defensa de la moción, pero si os parece, no sé, si os reiteráis, leo la pregunta y os contesto. Da igual que la leas tú. En primer lugar, las hemos hecho antes de conocer que se presentaba la moción y en segundo lugar, no creemos que sean incompatibles. Pero bueno, si léelas, si quieres. Oso ondo. Vale, a ver, en el Pleno de Política General del Parlamento Vasco, entre otras cuestiones, se trata el tema de la llegada del TAP a las capitales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Valorando la posibilidad de aceptar estaciones provisionales e instando a un acuerdo antes de finalizar este año, incluso en prensa, se especula con el terreno junto a la antigua escombrera de la empresa Sidenor en Basauri, actualmente en desuso. ¿Tiene el equipo de Gobierno constancia o información acerca de algún movimiento, estudio o valoración real de esta posibilidad por parte de las diferentes administraciones públicas? Bueno, en primer lugar, decir que habiendo sido la Comisión de Política Territorial el día anterior al envío de estas preguntas, bien podrían haberse planteado en dicha comisión, pero bueno, tenéis todo el derecho del mundo también para presentarlas aquí. El equipo de Gobierno no tiene información nueva relativa al TAP, pero ante las noticias al respecto que han circulado, como he comentado antes, hemos solicitado al Ministerio una reunión de la comisión en la que el Ayuntamiento tiene representación. Otra pregunta. ¿Ha analizado el equipo de Gobierno esta posibilidad? No podemos valorar ninguna posibilidad hasta no saber si tiene visos de realidad. Para eso hemos solicitado la reunión, pero en todo caso seguimos defendiendo que entre soterrado a Bilbao, lo que supone una afección mínima a Basauri y que es, además, el único proyecto que hasta día de hoy está aprobado. Me estoy repitiendo, pero bueno, al final es lo que anteriormente ya hemos ido argumentando. Si es así, ¿tiene intención de posicionarse y de contar con la Corporación Municipal? Como he dicho antes, nuestra posición al respecto siempre ha estado clara y así se refleja en la moción. Y, por supuesto, que contaremos con toda la corporación que hemos hecho hasta ahora. Estas son relativas al TAP. Y, bueno, pues me reitero un poco con la argumentación que hemos trasladado a la hora de defender la moción. Sí, la moción. Fondo Next Generation. Con la redacción de las bases y convocatoria de los fondos NG, es hora de identificar, preparar y desarrollar proyectos estratégicos
que traccionen la transformación que en nuestro caso particular es imprescindible. En su día hicimos aportaciones de varias ideas con ese fin. Las preguntas son, paso a leer y contestar. ¿Se está trabajando en identificar proyectos susceptibles de financiación? Si es así, ¿qué proyectos se quieren presentar? Claro que se está trabajando y, de hecho, se os ha ido informando puntualmente de ello al resto de partidos, pero las líneas de subvención que han salido hasta el momento no encajan en nuestro municipio. Desde Informática se ha presentado una declaración de intenciones, concretamente para una de las líneas, quedándose fuera por ir dirigida concretamente a poblaciones, creo recordar, de más de 50.000 habitantes, por ejemplo. En las Juntas Generales de Videvi, celebrada el 27 de mayo, se dio cuenta sobre los fondos Next Generation de la Eso quería decir. Que también en la Junta General de Videvi, celebrada el 27 de mayo, del mayo pasado, también se dio cuenta de las tramitaciones que se están llevando a cabo un poco y de la valoración que estaba habiendo entonces con lo que se estaba presentando desde Europa en relación a los fondos. ¿Se está trabajando en otras administraciones para abordar proyectos que afecten también a Basauri? No hemos podido presentar con otras administraciones porque en las líneas de subvenciones que se han publicado hasta el momento no hay cabida a los proyectos municipales. Como he dicho anteriormente, han sido y han salido para poblaciones de más de 50.000 habitantes y de menos de 20.000 habitantes. ¿Se plantea contar con el apoyo de una consultora externa como han hecho otros ayuntamientos? En la Comisión de Política Territorial del mes de julio, Íñigo Álvarez de Mendívil, de la empresa Gestores Europeos, dio cuenta de la metodología que se va a desarrollar en Basauri para la Agenda 2020 y su colaboración, la colaboración de esta gestoría en la gestión de los fondos Next Generation. En la primavera pasada, sí. En julio, perdón. ¿Qué áreas van a trabajar en este ámbito? ¿Videvi va a tener un protagonismo en esta labor? Pues todas las áreas y, de hecho, ya se han realizado reuniones con todas las áreas municipales y en breve se llevará a cabo otra reunión de trabajo. Concretamente en Videvi, bueno, pues ya relató en el consejo que tuvimos pues el especial interés, sobre todo en los temas que a él le competen, obviamente, pero con todas las áreas ya se han tenido reuniones. Vale, horre dira guztiak, uste dut. Bai, orduan, orain, bueno, errego eta galderak amaitu ditugu, ez badaude gehiago, bai, parkatu, etxe bildu. Tengo un ruego express, porque muchas veces hablamos de cosas macro, y ahora que estamos en San Miguel aprovechando, ruego que se tenga en consideración que en varias comisiones de Juventud y Deporte ya hemos dicho que se nos está trasladando la demanda de las luces del frontón aquí en San Miguel con las de la cancha de baloncesto, que pasa que están descompensadas y está el frontón cerrado y las luces encendidas y la chavalería que quiere jugar a baloncesto pues las tiene apagadas. Entonces muchas veces hablamos de lo macro, pero en el día a día también pues se nos traslada eso. Entonces ruego que se tenga en cuenta esto. Ondo, hartzen dugu, bai? Vale, uste dut orain badaukagula galderaren bat, auzokide batek aurkeztu dugu galderak, prozeduran aldetik baieztatzeko. Osea, bera urten nahi dau, quiere salir a exponer las preguntas, él leerá las preguntas y luego les procederemos a contestar si el secretario... Sí, así es. El proponente puede leer las preguntas y hacer una breve intervención o exposición de motivos y luego la contestación corresponde al equipo de gobierno sin debate. Ondo, bai, Aitor, esan izena, abizena eta... Aupa, eskerrik asko alkate jauna, arratsalde on guztioi eta eskerrik asko hemen egoteko aukera izateagatik. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Arratsaldeon, soy Aitor Vergara y soy un vecino que representa a una serie de vecinos y vecinas afectados por la actuación integrada 5, Doctores Landa, que se va a construir
en la zona de Doctores Landa, que colinda con Altuve, y las calles Marcelino González y Guipúzcoa. El motivo de las preguntas es hacer una serie de aspectos motivadas por esta construcción con una capacidad de 24 viviendas y 44 plazas de garaje. ¿Por qué no se ha considerado afectada a la comunidad de propietarios Altuve 4 con las consecuencias que tiene a la hora de recibir información y poder plantear alegaciones en plazo? Igual irakurtzen duzuz guztiak, dinot, argi geratzeko. Digo, bueno, igual es mejor que las lea todas y luego se conteste. Claro. Yo preferiría que se fuera respondiendo una a una, porque si no hay muchas, o sea, quiero decir, son diferentes y por enlazar, si es posible. Bien, vale, pues si os parece, vale. Contesto. Con fecha del 20 de abril del 2021 se aprobó inicialmente el programa de actuación urbanizadora PAU para la actuación integral AI05 del PGU y se procedió a notificar el decreto de aprobación a las comunidades de propietarios de las calles Guipúzcoa 6, 8, 10, 12, 14 y Doctores Landa 17, 19, 21, 23, 33 y 35, teniendo en cuenta el criterio de resultar directamente afectadas por el trayecto de urbanización y colindancia. En el caso de la comunidad de propietarios de la calle Altuve 4, se consideró que el proyecto de urbanización no afectaría directamente a su propiedad ni existe colindancia, ya que hay suelo público por medio. Posteriormente, con fecha del 3 de mayo del 2021, se publicó anuncio en el Boletín Oficial de Vizcaya, estableciéndose un plazo de 20 días para que las partes interesadas pudieran presentar alegaciones, si así lo estimaran oportuno, y durante el citado plazo de alegaciones, tanto el anuncio como el contenido del documento Programa de Actuación Urbanizadora, PAU, para la actuación integral AI05 del PGU de Basauri estuvo publicado en la sede electrónica del Ayuntamiento de Basauri a los efectos de facilitar la información necesaria para presentar alegaciones en caso de así considerarlo. Con fecha del 16 de julio del 2021, se presentó escrito de alegaciones por doña Miren Arguíñez Rodríguez Rivas, en representación de la comunidad de propietarios de la calle Altuve 4, que no pudieron ser admitidas por extemporáneas, es decir, por estar fuera de plazo. No obstante, en ese documento de inadmisión de alegaciones se le reconoció como parte interesada en el procedimiento, notificándole desde entonces todos los acuerdos que se adopten al respecto, y también se le informó de las razones sobre las que se apoyaba la decisión tomada. Es que ricasco. La siguiente es, ¿en base a qué motivos se descarta para esa promoción la entrada por Doctores Landa? En el marco del Plan General de Ordenación Urbana, en vigor y aprobado por unanimidad con el voto a favor de todos los partidos aquí presentes, la entrada se ha previsto que no sea por Doctores Landa únicamente por motivos técnicos que se circunscriben a cotas de acceso y radios de giro. No obstante, se ha propuesto a los propietarios del terreno que sean estudiadas otras opciones de entradas y salidas, para lo cual van a realizar un escrito o un informe. Unido al anterior, ¿se han tenido en cuenta criterios de interés vecinal y peatonal o exclusivamente lo mejor o lo más fácil para la promotora constructora? Vale. Por lo señalado anteriormente, por motivos técnicos y de seguridad, y porque además es la mejor solución desde el punto de vista social y de accesibilidad para el barrio y para las viviendas colindantes, ya que la planta del edificio está proyectada separada de los edificios colindantes más abajo y más hacia la derecha, es decir, separados de los que están más hacia arriba y los que están en la izquierda, dando más aire, más espacio a los edificios colindantes, con mucha menor afección para todo el terreno y un acceso peatonal por detrás de esos edificios. Dos accesos peatonales por detrás del edificio. Otra de las preguntas es, siendo de 44 vehículos la capacidad del garaje... Perdona, sí, Aitor. La cuarta no era, se han tenido en cuenta los criterios... Perdón, no te he contestado. Vale, te contesto al anterior. Repito, si no te importa.
¿Se han tenido en cuenta los criterios de interés vecinal y peatonal o exclusivamente los de mejor para la promotora constructora? Iba incluido en la anterior, ¿no? Sí, para facilitar, vamos, Vale. la promoción que has comentado que eran técnicos. Vale, la he separado. Paso a contestarte. El único interés que se ha tenido en cuenta es el interés general, que se concreta en que es la mejor opción desde el punto de vista técnico y de seguridad vial y peatonal. Estamos buscando la mejor solución para todo el conjunto del barrio, vecinas y vecinos, edificios colindantes, con criterios de interés vecinal y no de una empresa privada ni de intereses privados por vecinos concretos tampoco. Pero tampoco debemos centrarnos solo en unos vecinos, sino en el conjunto, en el que sea mejor para todas y para todos. Y la planta del edificio, como decía anteriormente, el lugar en el que se va a levantar, más separado de los edificios colindantes, y el acceso que se plantea son los que hasta el momento parecen tener menor afección para el conjunto del barrio, del entorno, vamos. Siendo 44 vehículos la capacidad del garaje, ¿cómo es posible que este equipo de gobierno haya aprobado el plan de actuación a pesar de que en el mismo se justifica el acceso rodado de vehículos sobre la acera, indicando, y cito textualmente, teniendo en cuenta que la interferencia de paso de los vehículos sobre el uso peatonal será mínimo al tratarse de un paso para menos de 25 vehículos? Vale. Serían las 5 y las 6, ¿no? Entiendo. Sí, porque la capacidad es de 44, vale. sí. La ficha del Plan General de Ordenación Urbana relativo a la AI 05 recoge 1.343,20 metros cuadrados construidos bajo rasante. La ficha no especifica el número de plazas de garaje. El ratio a cumplir en el de 1,5 plazas de garaje por vivienda, luego el mínimo serían 36. En el supuesto de haberse barajado otros números, se trataría de una interpretación errónea entre el número de viviendas 24 y el número de parcelas, todavía por determinar. Te he contestado a las dos, ¿verdad? Sí. Bueno, la última pregunta era en relación a que cómo es posible que se justifique o que se haya aprobado un paso de 44 vehículos. ¿Perdón? A pesar... ¿Perdón? Sí, en el plan de actuación lo que justifica con cálculos... La pregunta número 7 estamos, ¿no? La 6. Ah, perdón, ahí, para tú. La 6. Nuestra pregunta venía en relación a cómo es posible, ahora son nuevas cifras que barajamos, que desconocíamos, el tema de 36, pero sobre todo la pregunta era porque en el plan de actuación refleja 44 y respecto a esos 44 vehículos, ¿cómo es posible que...? Yo me reitero, o sea, el ratio a cumplir es de 1,5 plazas de garaje por vivienda, luego el mínimo son 36. El mínimo son 36. Hay que ver lo que luego plantean a la hora de traernos el proyecto constructivo o el proyecto de construcción. Sí, 44 y planteadas. Entonces, en relación a ese sentido... En el proyecto no, porque todavía no han presentado el proyecto. Sí, en el plan de actuación hay 44. El plan de actuación, pero el proyecto constructivo no lo han presentado todavía. Siendo 36, ¿cómo es posible que se diga que la interferencia del paso de los vehículos sobre el uso peatonal será mínimo al tratarse de un paso para menos de 25 vehículos? Esa es la pregunta que planteaba, la sexta. Pues, pues entendiendo que valoraremos valoraremos cuando sepamos realmente cuál es el número, si es mínimo, qué tipo de afección será, pero todavía no tenemos constancia del número de coches reales que vaya a haber. O sea, estamos barajando hipótesis, un mínimo de 36, un máximo de... La siguiente pregunta era, ¿es consciente y ha valorado a priori este equipo de gobierno los perjuicios que va a suponer para el vecindario de esta zona el acceso planteado? Paso de vehículos al lado de un domicilio colindante a 2 metros, pérdida de una zona peatonal de paso y estancia que ahora se utiliza para las personas de ese entorno al eliminar los bancos de la zona. Vale. Esa zona en la que ahora hay un edificio muy deteriorado se va a regenerar con la construcción del nuevo edificio y el entorno, con el cual los vecinos van a contar con una zona de esparcimiento totalmente renovada,
El proyecto contempla en el itinerario de acceso al aparcamiento de los coches se separe del máximo posible de las viviendas, permitiendo el paso peatonal y señalizado. Y como he dicho, es posible que la mejor solución desde el punto de vista social y de accesibilidad para el barrio y para las viviendas colindantes, ya que la planta del edificio está proyectada separada de los edificios colindantes, más abajo y más hacia la derecha, dando más aire, más espacio a los edificios que los rodean. Esta información es de antes de ayer, de hace 4 días, porque el arquitecto nos ha venido a enseñar una posible planta de lo que están proponiendo. No es que algo… El otro día, cuando estuvimos hablando tú y yo, hacíamos mucho hincapié… Permíteme que me haya salido de la respuesta, hacíamos mucho hincapié a la planta que está en la ficha del plan general, que siempre hemos dicho que eso no es lo real. Entonces, por eso, cuando estoy hablando y estoy haciendo referencia en otras respuestas a que se separa de los edificios colindantes hacia abajo y hacia la derecha, precisamente para que tenga menos afección con el entorno, con el resto de edificios. Por puntualizar, perdón. Sí, la zona, bueno, por puntualizar también, la zona a la que me refería con el acceso era la zona de Altuve, no la zona en la que está ubicada el edificio, sino la zona por la que se hace el acceso rodado. Pero bueno. La octava… Bueno, me la voy a saltar porque ya me has contestado, ya me has respondido en el sentido de que en la regeneración del entorno. La novena es, ¿considera que el equipo de gobierno que esto es un ejemplo de participación ciudadana? Pero va unida a la 10, ¿no? Sí, pero la 10 va unida a la 9. Unida a la anterior, ¿cuál es el… Sí, y bueno, puede estar las dos relacionadas porque no se informó la Asociación de Vecinos. O sea, si te parece, te contesto las dos. Sí, sí, sí. La pregunta era, ¿considera el equipo de gobierno que esto es un ejemplo de participación ciudadana? Como ya hemos referido anteriormente, esta actuación se aprobó en el Plan General de Ordenación Urbana, que lleva detrás un amplio proceso de participación ciudadana de varios años, incluso con una oficina de atención e información ciudadana abierto a tal efecto y de cuya apertura se informó públicamente. El Plan General de Ordenación Urbana se aprobó en el Pleno por unanimidad de todos los partidos que representamos a la ciudadanía basauritarra. Posteriormente, el 20 de abril del 2021, se aprobó inicialmente el Programa de Actuación Urbanizadora PAU para la actuación y se procedió a notificar el decreto de aprobación a las comunidades de propietarios afectados por el proyecto de urbanización y colindancia. Un par de semanas después, el 3 de mayo del 2021, se publicó anuncio en el Boletín Oficial de Vizcaya, estableciéndose un plazo de 20 días para que las partes interesadas pudieran presentar alegaciones. Durante el citado plazo de alegaciones, tanto el anuncio como el contenido del documento, Programa de Actuación Urbanizadora PAU, para la actuación integrada AI05 del Plan General de Ordenación Urbana de Basauri, estuvieron publicados en la sede electrónica del Ayuntamiento de Basauri a los efectos de facilitar la información necesaria para presentar alegaciones. Además, se han mantenido reuniones, tanto contigo como con la Asociación de Vecinos, y conversaciones con otras personas que así nos las han requerido. Estoy hablando antes de que presentase las preguntas, Se han escuchado y atendido el sentir de los vecinos y, pese a todo el previo que he detallado de información pública que se ha ofrecido y de alegaciones que se podían haber presentado y no se presentaron, se van a revalorar nuevas opciones y tendremos, como así nos comprometimos con la Asociación de Vecinos también y contigo también, a teneros informados de cualquier novedad. Lo que he explicado antes es algo que lo tenemos de antes de ayer y os informaremos con más detalle. Sí, en relación a este tema de la participación ciudadana, lo único que quería trasladar que siendo lo publicado, lo ajustado a la legalidad y teniendo en cuenta que todo el acceso viene promovido porque se ha tenido en cuenta el interés vecinal, resulta sorprendente que los vecinos de la zona no supiéramos de estos accesos. Es decir, pues nos llama la atención porque ni la asociación de vecinos lo conocían. Estás entrando en valoraciones que podíamos entrar a discusiones. Estamos hablando de un plan del año 98. De una propuesta, no, de un plan actual, pero de algo que viene del año 98.
O sea, podíamos haber estado más o menos informados, podíamos haber sido más finos o menos finos a la hora de relacionarnos con la asociación de vecinos, totalmente de acuerdo, pero o sea, yo te pediría, son preguntas y respuestas porque podemos entrar en una discusión interminable. No, sí, estamos de acuerdo. En ese tema de participación, en noticia publicada el 7 de septiembre en el Correo, portavoces municipales indican que han realizado una reunión informativa con los y las vecinos y las vecinas. ¿Podría este equipo de gobierno aclarar a qué reunión se refieren? Yo creo que la referencia a la que va esta pregunta, en cuanto publicada el Correo publica en su momento, yo puedo entender que se refiere a la reunión que tuvieron que tuvo Nerea contigo y con 2 vecinos más en verano. Y servicios técnicos, perdón. Servicios técnicos, la concejala de urbanismo contigo y con 2 vecinos más. Sí, solicitada por mí, sí, correcto. Sí. Vale, gracias. Ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, besterik ez daukagu, arratsalde on guztioi.